Sí, Alejo era el único que se tiraba para abajo, pero bueno. No, mamita. Qué semanita, ¿no? Esta Siempre lo es de así, TikTok. siempre Y es semanita. así. Ey, se nos pegó un TikTok ya que estamos hablando de TikTok. Varios. Más de uno, sí. Bueno, bien, metimos uno de 40k más o menos. 40k. Gracias, Nico. Tipo, le demos mucho. No, y después metimos uno de 5, uno de 6. El tuyo, Maxi, que tiraste chiche 8 y pico, algo así, lo vi hoy. ¿Cuál? El de gimnasia con... ¿En serio? ¿El mío? El de la amistad. El de la amistad ¿De la entre amistad? gimnasia y Racing. Ey, bien. Comentaron varios, eso está bueno. Sí, uno te dijo, este nene marmota no tiene idea, algo así, pero es bueno eso, ¿no? No, a A mí Nico no- me parece. a mí no me ¿a bardean Nico? porque yo... A Nico. yo no conté nada. Pero bueno, le contamos también a la gente que Nico va a volver en algún que otro programa. Lo vamos a tener, ¿no? Lo Lo vamos a tener, la verdad. Nada. Porque gustó. Gustó. Y lo que gusta vuelve. Lo que gusta vuelve, Lo que gusta obvio. vuelve. obvio. Somos así, ¿cómo somos? Somos así. No, sí, o sea, lo que le gusta a la gente, en realidad lo que nos gusta a nosotros es un poco un mix, ¿no? Tipo, nos sentimos cómodos, a la gente le gustó, al TikTok le gustó, entonces Nico va a estar acá Algoritmo pronto. de TikTok. Al algoritmo, mejor dicho. Y Ya a la- hay gente en el chat ya pidiendo al invitado. No, bueno, pará. que- Un mini spoiler ya. Sí, unos Para pares los que spoilers. entraron de entrada ya algo vieron. Algo vieron. Hola, algo Brose, vieron. ¿cómo estás? Sí, ¿no? Ya. Franco. Escucha. El plano ahí ya se vio un poquito. El primer plano se vio un poco. Sí, por bueno, eso. ahora un ratito lo presentamos. ¿Cómo estuvo tu viernes? Vamos, contá un poquito. Viernes, Sí, yo ¿qué- estoy a qué full, hiciste hoy? estoy cansadísimo. ¿Ah, sí? ¿Está el gordo de laburo sos? Estoy en modo albanil, boludo. Ufa, contá un poco, a ver, Y porque para la estaba gente. en el local estaba... Bueno, para la gente me Pero contá, contá. estoy para abrir un local y nada, fue a limpiar, ¿viste? Todo trabajo sucio. Sí, sí, El- cuando el- abrís un todo- local. todo trabajo sucio es. Es todo Ah, lo de tenía que cero. hacer. Fue a pintar las rejas. Obvio. Anda a laburar. La ubicación, vamos del local donde. Contá un poquito para los que Espeleta, vienen. enfrente de la estación de Espeleta. ¿De qué es el local? Va a ser un pet shop, todavía no abrí, pero bueno. ¿Cuándo? En unas semanas. ¿Pronto la apertura? Sí, pronta. Antes de diciembre seguramente, calculo yo. ¿Va a sortear ahí un kilo de alimento o algo? Seguramente vamos a tener alimento para todo acá. Bien, vamos a tener de sponsor la mamoneta. Sponsor la mamoneta. Mamoneta Shop. Pet ¿Tiene Shop. nombre ya el pet shop? Torino Pet Shop. Opa. Ya tiene nombre. ¿Por qué? ¿Por qué Torino? Porque Torino se llama mi perro. Y si te pones a ver bueno, el cartel, el logo, tiene a todos los perros que yo tuve. Es que Ahí va. vos siempre fuiste un tipo muy de perro, ¿no? Vamos. Siempre te gustaron los perros. No, Sí. para, vamos. Es hincha de Racing. Yo soy- ¿Qué querés que No, que hagamos? uy. ¿Le damos ese perro todos los fines de semana? Siempre fui de tener muchos perros. No soy un tipo muy cariñoso con los perros. Pero siempre estuve, sí. Mi familia siempre hubo muchos perros. Entonces, Entonces, nada, sí, siempre tuve muchos perros. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo se te da la idea, Mamo, de por qué un pet shop? O sea, ¿por qué el local lo transformaste en un. Y siento que es lo que. Es algo que tiene potencial. Más que nada por la zona, por la ubicación. Porque no hay tanto por ahí. Y porque es como que todo el mundo. La mayoría de la gente tiene mascotas. Sí. Y sin importar la economía del país, vos a tu mascota le vas a dar de comer. Ah, me razón. gustó la reflexión. Bueno, para la gente del Entonces- chat de Zona Sur ya sabe, Pet Shop Torino, en Espeleta, enfrente de la estación, ¿no, Mamo? Después vamos a meterle cuando ya tenga todo y abra y tenga el Instagram. ¿Una bien hecho, promoción? Vamos a meterle algún. Sí, no tenés que pagar, ¿eh? Vamos a hacer el Derecho. Yo programa. voy a traer acá para sortear, papito. Sí, y a nosotros tres. Hay que bajar ¿Qué nos acá, lleva? Hay que hay que bajarla, bajar. sí. Mínimo una bolsa para mi perro. ¿podemos hacer el programa ahí en el pet shop? God. IRL en el Pet Shop, vamos. IRL en el Pet Shop. Atendiendo el Pet Shop por un día. Si nos ve alguien sería un lujo. ¿Y vos, Juli, cómo estuvo tu viernes? Contá un poco, chat. Nada, volví del trabajo hace ahora una hora. Llegué a mi casa. Ahí merendé algo rápido y me vine para acá. Yo no tuve el lujo de merendar. Estoy cagado de hambre, pero bueno. No, Gajes del ahora, oficio. ahora llega el invitado trae Ah, sí, lo trae. Sí, trae. Ah, trae sushi. El sushi. Trae sushi. Todavía Nico está esperando el ¿Hubo sushi. sushi la otra vez? Ah, no. No, le prometimos el sushi y bueno, quedó pendiente. Ay, pedía el sushi cada 10 minutos, pobre Nico. No había ni agua. Para tomar, y Alejo no quería Vale, traer igual, agua, boludo. Tendríamos que implementar tener un poquito de agua a la Sí, mesa. justo hablaba, Sí, justo hablaba de sí, eso hace un rato de No, morir deshidratado. traer el vasito previo a aprender y no ir a buscarlo. No, traer una jarreta de agua acá y una jarreta de agua. vasos y listo. Sí, sí. Sí, sí. Y Bueno, igual, que quede para algo todo. estás vos que traes tereré todos los días. Claro, ¿Ya no yo trajiste sé. yerba de frutos rojos? No, hijo de traje puta? la común. Menos Tengo mal. mi yerba nueva No, si favorita. ya lo mandaste al frente. No, dale, lo que toma maté con yerba. eso. Tengo una yerba también media polémica también. A ver, es contá. común, pero no se usa Mostralo, mucho. mostralo, a Se ver. llama Contá. Mostrarle a la El cámara. tipo, todo. boludo, le encanta. Nobleza gaucha. Deja ver esto, ¿eh? Está bien, está No, a mí me gusta mamao. suave. La agarró en oferta en el día el hijo de puta. No, Laucha, hijo de remil puta. no es de las más caras. Mirá igual. lo que es el paquete. Gente, mire. Si nos quieres sponsorear, Nobleza Obligada. Nobleza obliga. Nobleza gaucha. No sabe ni lo que No, hizo. ya Le no bardió, está, le dale. bardió No, la dice- marca. Es que y Nobleza la dijo Obligada por mal. el refrán. Ya está, no importa. ¿Qué refrán, boludo? ¿Qué es el que se me abuela de 150 años? Dale, boludo. Tres No, imbéciles. cuestión, El chat me da la la probé mano. 2 o 3 veces y me gustó. Y es de las comunes la que más me gusta, porque es suave. Suavecita. A mí me gusta suave. Bien, está bien.
Facu. ¿Vos, Facu, contá un poco? ¿Sos el único que no contás? No, iba a decir algo de la yerba, que hay una yerba que en Twitter que es medio controversial, que se hizo famosa. ¿Cósmico? Cósmico, esa. Ahí va. Anticuca, la yerba anticuca. Apa, contale un poco el chat. No, es así, qué sé yo. Ah, así se denomina el eslogan. Sí, porque, viste, se quejaban de que una yankee vino a invertir acá en Argentina y decían Sí, que- son una pareja, lo podemos contar. Sí, Es- sí. Él es argentino y ella es yankee. Exacto. Hace rato vienen acá. Y decían que como que opacaban a las demás marcas de yerba, qué sé yo. Una manga de pelotudes. pelotudos, mercado, básicamente, Facu. opinando al pedo. Pelotudes. ¿Cómo no entendí? Hay una marca de yerba que se hizo famosa Sí. de dos TikTokers. Ya sé cuáles son. Cósmico. La chica que habla todo mal. Esa. O sea, que habla argentino pero habla mal. Esa, ahí compré esa, boludo. ¿Pero por qué? Porque, qué sé yo, porque está buena. Hace un montón igual salió. Yo los vi hace una banda cuando sacaron la yerba. Pero viste, los no vi. tuvieron el potencial que tuvieron ahora. Porque ahora los cancelaron, los funaron. ¿Por? Porque dicen que son anticucas, qué sé yo. Para, hablando un poquito Y, de. Pero. Tiene que ver, si lo que importa es la yerba. Y bueno, habrá que probarla para ver qué onda. Hablando Vamos a de. botar la yerba. Vamos a traer- la acá. próxima Vamos a botar programa la traemos. acá, vamos a botar la Vamos a yerba. traer. Compramos Cósmico para el viernes que viene, Sí. me parece bien. Vos tenés que conseguir la que vas a capital. Ok. Porque acá no va a estar. Igual sabes que, por lo que vi en Twitter hablando de la yerba, cada vez que sale en un supermercado, un Coto, un Carrefour, lo que sea, la liquidan, tipo la gente va y la compra al toque. Y no hay stock en Mercado Libre tampoco. Se ve que gustó. Che, Sí, acá vi lo mismo, vi hay lo un mismo. amigo que te dice, che, felicidades, Ale nos fue con una camiseta como un villero. No, el chat solamente me va a dar a mí, no importa. ¿Quién es ese chavo? Es un amigo, un viewer mío de Clash hace mucho tiempo. Es un crack. Un Lo saludo. banco, bro. sí, Se lo le banco, quiere. yo lo banco. Es un tipazo. ¿Lo conocemos de persona o no? No, bro, no. Es amigo de Night Rider. Night sí. Che, el hacker sabe si anda ahora el aire o no. Está para aprenderlo, ¿no? Hace calor. Hacker, sí, vos podemos- con la botonera que nos diga si podemos prender el aire o no. Sí, prendelo. Prende para andar, Julián, anda. Escúchame, tema. Allá, mirá. Ya que estamos hablando de Twitter, Mambo, ¿qué opinas de las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué pasó ahí? Contá un poco. Ya que sé. No, pero- Yo banco De la Trump, matanza somos nosotros, boludo. Claro, sí, Pregunta- sí. Pero ¿no viste los memes que decían, no, porque tenemos que ganar en Pensilvania? Y abajo ponían Buenos Aires tero cogido y cosas así. No, yo no estoy No, en mam. Twitter. Vos sos muy Twitter. Yo sí, pero no tanto, boludo. ¿Qué usas, Mambo? ¿Qué consumís? Pinterest. No, veo Twitter, pero ahí me salió una cosa de Racing. Qué tipo enfermo. Vos, Juli, sí, algo de las elecciones, ¿viste? Sí, igual vi. Sos un igual. tipo leído vos, Y ¿no? Como- bueno, lo de Twitter fue un meme muy viral. Ah, sí, tenemos que ganar en Pensilvania. tenemos que ganar en Pensilvania. Tuiteado de. Tero cogido, desde violado Bahía a Blanca. dedos y Bahía Blanca. Vale, lo que vi, que dicen mucha gente, que dice que cada vez los políticos importa mucho como su carisma. No sé si me explico. A ver, Su- seguí. Desarrollá, vamos. Ponele, si vos sos una planta, pero ponele que tenés unas ideas increíbles, ¿no? Pero sos una planta Sí. que solamente no te vota nadie. Pero si sos así un tipo medio loco, medio que te prestás para el meme, ¿Qué para estás esas queriendo boludeces. decir? ¿Qué estás, anda al punto? Estás haciendo como una Estoy comparación con diciendo el que, presidente de acá del cambió. país. No, que en general. Que antes la imagen del presidente era más seria, decís eso. Sí, eso. O sea, ahora son como figuras públicas, no están tan relacionadas. siempre son No, que figuras para mí públicas. vende, Pero del sentido o de sea, las redes. ganan votos haciendo eso para mí. Entiendo. Porque, a ver, inconscientemente vos lo ves todo el día, Sí. ¿entendés? Entonces, que te sale Trump haciendo esto, Trump lo otro, Trump comprando, ¿viste? El meme ese que compra el auto y le compra la hija. Sí, y- o el que va a McDonald's un día y atiende y dice que nunca estuvo también en McDonald's. Eso para mí Te compra. te gana por detalle, boludo, después. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta la analogía que me Milei en su Pero- momento también, Milei era muy meme también. ¿Se ganó tu voto gracias a eso? No, Milei se ganó mi voto por otras cosas. Ah, ok, está bien, bueno. Ah, voto cantado es esto. El voto cantado, sí, Voto vamos. cantado, ¿y qué me van a decir? Opa, está bien. No. Acá Pero- no juzgamos ideales políticos ni equipo de fútbol. Ahora es cuando me empiezan a apoyar todos en el chat. Pero bueno, Ale, escucha. Escucho. Nosotros estamos dando una opinión desde Argentina, como decía en Twitter. Pero cogido. Exacto. Pero, ¿por qué no presentamos al invitado que tiene un pasaporte para votar en Estados Unidos? Tiene voto. ¿En serio? Que lo Para- cuente él. ¿Qué? Que lo Bueno. cuente él. Bueno, Bueno, Pará, Un pero bueno, saludo, hay que con más presentarlo. respeto, presentémoslo, No claro. podemos presentarla así Bueno, nomás. bueno. Te da una, no, no pará. puedo mandarle la nota. Claro, ¿Es una pregunta para él? Claro, pero primero. No sabemos ni cómo se llama. Claro, le damos todavía. la- ¿Cómo se La llama? gente no sabe cómo se llama todavía. Ah, Presentalo, bueno, Claro, bueno. previo a eso le damos la bienvenida a Ian Serino. Un gusto, Ian. Un gusto, gracias por estar, Ian. ¿Todo Hola. tranquilo? Ahí lo tenemos, bueno. ¿Más cerca? Sí, habla, a ver, para. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí. Listo, joya. Perfecto. Joya. Bueno, primero, gracias por venir. Gracias por venir, Ian. No, gracias por preguntar. Para la gente que no sabe, jugador profesional, podemos decir, de básquet, juega en San Lorenzo. Que cuente primero eso del pasaporte, que yo no sabía, a ver cómo es. ¿Cómo es la historia? Claro, ¿puede votar? Podría, pero tendría que estar allá. O tendría que ir a Coso, acá. A la embajada. A la Embajada. ¿Pero por qué, Ian? Claro, ¿naciste allá? ¿Dónde No, naciste? claro, sí, nací en Nueva York. Ah, mira. No tenía ese. Mis viejos se Yo- fueron ahí 2000, 2001. Ujú, Se fueron ahí a laburar, a buscar guita. ujú.
Y al año me tuvieron. Y estuve claro. ahí hasta los 2 años. Así que Mira. si me preguntan si sé hablar inglés, Sí, ahí va. poco, algo. Bien. Bueno, tenemos un amigo muy parecido que no sabe hablar inglés y nació en Estados Y Unidos. nació en Estados Unidos. Sí, Exacto. hay un denominador común ahí. Exacto. Y bueno, Ale, sé que Ian es muy... No quiere... Dale, escupilo, boludo. No encuentro la palabra. Déjalo Es muy- pensar pará, a ahí tu está. conductor, flaco. Es muy humilde, Ian. Bien. Pero vos sabés cuántos títulos de Liga Nacional tiene Manu Ginóbili. ¿Cuántos tiene Manu ¿Cuántos Ginóbili? tiene? A ver. Tiene 0 títulos de Liga Nacional. Ian, ¿cuántos tiene? Ian tiene 1 título de Liga Nacional. vamos, ¿Sabés carajo. cuántos descensos de Liga Nacional tiene Manu Ginóbili? Contame. Un descenso. ¿Sabés Ian, cuánto, Ian? 0. Salvó del descenso a San Lorenzo. No, o sea, es primicia esto. Me estás diciendo que Ian es más Solo- que Manu Ginóbili en la escala nacional. Podría ser. ¿Vos Nunca estás, vino- estás seguro que estás diciendo, no? Preguntale. No, que esto es un... Ian. No le erró. No le erré. Cuando estoy en lo cierto. está Traje los correcto. datos. O sea, tenemos una persona que es más que Manu Ginóbili en la escena del básquet ¿En el nacional. ámbito nacional? En el ámbito nacional. Después ya hablamos, si hablamos de Atenas sobre las Olimpiadas, no sé. nos volamos, pero... Y eso que juegue muchísimo menos. Qué locura. Claro. ¿Dónde Pero- jugaba Manu Ginóbili acá? Pará, ya que estamos. Yo no tengo ni idea. Y estuvo jugando en Estudiantes. Bahía, Estudiantes de Bahía, De que Bahía. descendió el primer año que él jugó. Ahí va. Y uno de La Rioja, ¿puede Y ser? después se fue, sí, a La Rioja. No me acuerdo qué equipo. No me acuerdo exactamente el equipo, pero ahí jugó Liga Nacional y bueno. No, yo honestamente tengo Había- De ahí cero se fue a idea. Italia. Tengo una Sí, pregunta. después ¿Alguna se- vez estuviste cerca de la selección? ¿Algún llamado? ¿Algún tanteo? ¿O no? No, estuve en O una sub, capaz. sub-17. Claro, sub-17. Jugué el sudamericano. Ah, bien. Y Ah, bueno, bien. perdimos la final. ¿Qué pasó en ese sudamericano, Ian? Perdimos la final con Brasil. No. ¿Y vos jugando negros con? de mí. Yo jugando con la máscara. Sí. ¿Por qué? Ah, te pasó la de... Porque ¿Hay foto de eso? 2 semanas antes de la convocatoria Sí. estábamos jugando en partidos inferiores. Cuestión que voy a buscar un rebote y un compañero de la nada sale de arriba a corregir, a volcarla. Ujú. Me mete un cagazo acá. No. No, Y te me rompe. hace medio una fisurita, algo así. Así que El tabique. sí, estuve Sí, un mes joder. usando la máscara. ¿Y dónde fue el sudamericano ese? ¿Acá? No. No, en Chile. Mirá, en Qué Chile. Sí. Lindo, ¿eh? ¿Viajaste estuvo mucho bueno. por el básquet? Viajé más que nada al interior del país, después a Chile. Bien, bueno, bien, Sí. hermoso. Bien. Igual en el interior del país, medio que el básquet es muy fuerte, ¿no? Sí, más que nada en la zona norte del país. Es más que en Buenos Aires, ¿no? Quizá. O No, exageré. No, exageraste. Ah, ok. Para Fallé. mí, va, Tiré no un sé. triple y fue. Uli. No, está bastante bien, ¿Sí? Ah. Kings, Olímpico. Sí. Más que nada ahora están bastante Sí, bien. sin duda, sin Sí, duda. lo que es Córdoba, Instituto. Mm. Sí. Bueno, viste, algo sabía. Sí, yo. es bien Facu, bien La tiré, informado. la tiré. Tira. ¿Cuál es el equipo más grande hoy de básquet? ¿Ahora básquet o en argentino. general? Historia. Ahora es San Lorenzo, Ah, ¿no? decime los dos. Histórico, Atenas. Atenas, sin duda. Atenas. Y de ahora y está muy bien Boca. Y Vaquita. Ahora sí es un buen equipo. Sí. Sí. El problema de la Liga Nacional es que de las últimas 10 ligas sabrán entre los, ¿cuánto? 5 o 6 equipos. Entre esos 6 equipos estaba el campeón, siempre. Claro, sí. Siempre Kings, serán los 15, mismos de las 15. últimas 10 ligas. Yo iba a decir que hablando de eso, hoy un amigo de la facultad que mira el programa, le mando un saludo, que contó que... ¿Quién? Ese, un crack. Juega al básquet hace mucho y le conté que venías vos. Y me dice, no, pará, pero ¿en San Lorenzo juega? Yo digo, sí, ¿qué tiene? Y me dice que ganaron como 4 o 5 ligas consecutivas, algo así, ¿puede ser? Yo no sabía nada. 5. Porque... ¿5? Sí, ¿Qué onda eso? Del 2015-16 al 2021. Ah, terrible, tipo, la dominancia de San Yo Lorenzo. estuve en la última. ¿Solo en la última? Sí, en la Bueno, pero última. sos campeón nacional. Bueno, bien. Fuera del medio. Locura. ¿Y qué onda eso? ¿Por qué es? Tipo, ¿hay mucha diferencia de nivel o...? Inversión. Y hice en su tiempo Ah. de inversión, sí. Tenía hasta 2021 un excelente equipo. Mira. Sí. Acá uno en el chat pone, acercate un poco al micro que dice que no. O si no, ¿Más cerca? acomódalo. Sí, Ok. dicen que no se escuchaba. O capaz el hacker le puede subir un poco el... Sí, no sé si no, podrá nada. hacer eso. La ganancia. No, claro. Sí. Eso. Eso. Eso era eso. Che, Ian, y vos, me gustaría saber un poco más de tu historia, tipo más chico todavía. ¿En qué club, bueno, creciste, por así decirlo? Arranqué en el Club Deportivo Berazategui. Juega conmigo. De los 8 años. Ah, bastante Sí, joven. ¿Partido en equipo, no? Con Alejo. Sí, ¿En serio? sí, como 2 o 3 años. Sí, 2 o 3 2 o 3 años. No Sí. me acuerdo del primer año, pero bueno. Yo tampoco, pero tengo algún recuerdo de haberte hecho un pase y algo jugamos. Yo me acuerdo, ¿Hecho algún yo me acuerdo. pase? He hecho algún Sí, par. ahí, Allá, pará, fantasma. tan malo no era. Pará, no era tan malo de chiquito yo. Zafaba. Y bueno, Estábamos todos parejos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, bro? ¿El tren? ¿Qué te... Nah, yo dejé de jugar y él siguió y bueno, hay caminos diferentes, mira. Acá lo tenés. Ok, Sinceramente, Ale, ¿qué tan bueno eras? Nah. Pero pará, cuando jugabas, comparado a tus compañeros, ¿eras bueno? ¿O eras un tipo que le costaba? Pero no me puedes preguntar eso, Alejo. Te voy a decir que era buenísimo. No, que quiero que sea No, sincero. pará. No vas a Yo- ser sincero. Para no mí sé. jugaba, o sea, jugaba.
Lo importante es que jugaba ahí. Como yo también, o sea, no sé si era más importante, pero jugaba. Ok. Claro, sí, yo me acuerdo que, o sea, jugaba bastante en relación cuando me visitaban los partidos. El único que jugaba el más importante era Martín. Sí, Era coincido. Martín. Coincido. Martín era como el base y Veinte. después había como una... ¿Y dónde juega Martín ahora? En el Depor, sigue jugando. En la primera, sigue ¿no? jugando en el Depor. Sí, está en la primera. Y después capaz que estábamos así. Ian, yo y... Che, Ale, pero Otro chico. no sabía ¿Más cerca? que estabas con tantos. Digamos, Ah, ok. que se conocen con todos. Y porque yo desde los 6, 7 arranqué a jugar en el Depor y como que esa camada de chicos que tienen todos nuestra edad, tipo hoy en día, que son amigos de Julio hoy en día, yo compartí bastante, como 4 o 5 años. Hice algún que otro amigo y bueno, con el tiempo aunque dejé, los nombres los ubico. Tipo, ¿No había un amigo de Mamo, de ahí del barrio, que también juega al básquet? Ah, yo no tengo idea. ¿Mamo? Sí, Nahuel, pero jugó muy poco. Jugó muy Ah, poco. Muy no, poco no. jugó. No, pero uno que conocía lejos. Uno que conocía lejos de mi. Yo no tengo Nahuel era el que conocía. Nahuel, no sé, no lo ubico de nombre, lo ubico de cara, ¿no? Yo- ¿De mi barrio? Yo, Sí, yo no no tengo tengo. la más puta idea. Yo me- El tema es que en las categorías de básquet, por ejemplo, la primera categoría es hasta 9 años, por ejemplo. Entonces, si vos tenés 7, 8, 6, 7, 8, 9, compartís equipo. Después no, después son cada 2 años. Pero antes diferente era. Estaba Exacto. escuelita. Antes era diferente, estaba ¿Yo escuelita. arranqué escuelita que era hasta 8? No, hasta 6. No, hasta 6. ¿Hasta 6? Después pre-mini, mini. esto yo arranqué. Yo dejé mini. cuando arrancaba sub 13, que yo que tenía 12, 11, me Sí, acuerdo. Y bueno, claro. ustedes supongo que sí. Y bueno, las categorías son cada 2 años. Ujú. Entonces, bueno, Jan es más grande, un año más grande que yo. Pero sí, bueno, compartimos un año juntos. Claro, ustedes jugaron juntos también. Claro. Yo con juntos. Juli nunca llegué a jugar. Tipo, mis amigos por el colegio, pero nunca compartí. No, yo llegué al club. Claro, yo después, nunca compartí en un partido de 15. básquet con vos. Jamás. No. En mi vida. Qué loco es. Tremendo año, ese que jugamos. Contá un poquito, Jan, ¿qué pasó Tremendo ese año? año. Yo llego al club, Pará, Te cuento cómo lo conocí. Te iba a preguntar. ¿Qué fue? Los primeros entrenamientos, no me acuerdo bien. Y de la nada se me acerca uno y me dice, sé dónde vivís. Así de la nada. Loco, sí, sé dónde vivís, enfrente de la iglesia, no sé qué. Yo, ¿quién carajo es este? Bueno, y ahí empezó una linda historia. Ok. Podría decirse. Sí, Pero- pero pará. Pará, pero yo tengo mi justificación por qué lo dije. Porque Jan es un tipo que vos lo ves, yo porque lo conozco. Sí. Después voy a hablar un poco más de eso. Pero Facu, vos la primera vez que lo viste, ¿no te impone Sí, un poco de boludo. respeto? Sí. Ahora. ¿Cuánto medís, Jan? Para gente que no te conoce. 2-2. 2-2, terrible. Entonces, no pasa por la puerta, entonces No. impone un poco de respeto. Entonces yo dije, a este, antes de que me pegue una piña, por lo menos lo tengo que asustar, ¿viste? No, está muy bien. Hiciste la Bueno, típica, entonces, hiciste la claro, típica. bueno, La de- un sí, poco, sí. Lo porque hizo, si sí. no me va a hacer sufrir, dije Pero yo quiero saber el dato. ¿Cómo sabías dónde vivía él? yo. No, porque vivía cerca de, nada, en casa de mis abuelos, en el barrio, y nada, sabía dónde vivía. Digamos. Stalker, Julián, míralo. Cómo tiene info. Y sí. Igual, pará, siempre fuiste muy alto, ¿no, Ian? Porque yo tengo el recuerdo cuando jugaba con vos, ya eras, tipo, Sí. bastante diferencia en relación a los nenes. Sí, generalmente así de. siempre fui alto. Claro. Y bueno, 2 metros. Mucho más que el promedio. ¿Querías preguntarle eso o lo dejamos para después la de.? Lo dejamos para Porque después. el Pero chat primero hace que más hable, preguntas. el primero que hable del primer año, que bueno, compartimos el único año. Nada, ¿qué pasó ese año que jugamos? Estamos hablando de 2015. ¿Qué arranco diciendo? Ganamos un partido. No, nos vamos hablando 2018, No, 2017. 2017, año 2017. Sí, para poner la línea de tiempo, ¿viste? Más o menos. Sí, 2017, 2018. así es. ¿Cuántos partidos ganamos? Uno solo. ¿Uno solo? Uno nomás? solo, ¿De sí. cuántos, más o menos? Serán. Mirá. No, 20, 40. Sí. 38 partidos. Ah, pero fue un buen año ese. Y nos cagamos de risa, es lo importante. No, Nos posta, divertíamos, ya, Sí, nos divertíamos sí. bastante. Nos quedábamos con capaz una jugada. Teníamos un objetivo, que no nos haga más de 100. Ah, ok. O sea, que no hagan 100. No, ¿cómo que Pero más? pará, siempre Claro, el llegaban a el Depor 98. era- Era tristísimo. No, Era porque era triste, así. pero bueno. En realidad, no sé si en todo el año vos jugás mitad de un año, jugás un torneo, como digamos para clasificar. Si vos quedás entre los primeros 2, creo, sí, El top primeros 2, 16. vas al top Sí, pero 16. ¿cómo habíamos llegado? No me acuerdo, No si sé era cómo un llegamos. partido. No sé cómo llegamos. Quedamos entre esos 2 mejores, Ok. porque es por tabla general, se suman todas las categorías, no solo la categoría de... Sí, pero U17 en su tiempo ganó un partido solo y fue después en la segunda Exacto. etapa. No sé cómo llegamos, pero la cuestión es que llegamos a jugar contra los 20 mejores equipos de Capital Federal. Ahí va. Y nada, y jugábamos contra, bueno, gente que hoy en día está en la selección, hoy en día vive del básquet. Jan es un ejemplo, que jugaba con nosotros. Y así todo, ganamos un solo partido. Ganó un Bien. solo partido. Contra Vélez. Contra Vélez. Contra Vélez allá de local. Encima de visitante y de local Sí. perdimos. Esto era sub-17, ¿no? No, U15. ¿Estaba Mariano Gago en ese equipo? La gente no va a No. entender nada, pero quiero preguntar Yo porque. estaba en San Lorenzo. Ese es un loco que yo cada vez que iba a ver, tipo, cada vez que jugábamos nosotros y lo veía era increíble. ¿A quién? la diferencia. Pequeña historia, Mariano dijo que nos vio. Nos vio un ¿En short serio? de- ¿Qué Ah, tipazo? ese boludo del TikTok, el último que se pegó, lo vio todo el mundo. Así que nada, ¿Cuál? cuando quiera Mariano estáis más que El invitado. 30.
Ah, sí, sí. Ale, ¿quién dijiste? Mariano Gago. No, un loco que yo te juro, no tengo tantos recuerdos cuando jugaba al básquet de chico, más que así, los chicos y... Pero ese chabón era muy bueno, Yo me tipo. acuerdo que en un momento se hablaba de 2 hermanos que se fueron a San Lorenzo. ¿Son esos? No, se fue a Lanús el hermano. Eran Pero dos hermanos, Fernando. Claro. pero uno solo jugó en San Pero Lorenzo. era realmente bueno, Ah, ¿no? ok. O yo estoy exagerando. Hacía 30 por partido. No, si yo tengo un recuerdo, es como que Sí, te no. diga... sí, no sé, en el fútbol argentino, nada, comparación, pero Ahí, era... el entrenador, esto me lo contó después el entrenador, de Mariano y Ian. Ese año que comparte Mariano y Ian salen campeones en el club. Y le decía a Mariano que cada pase que le daba a Ian lo dejaba tirar un triple. Entonces nada. cada pase que le daba, cada asistencia que le daba a Ian, a Mariano lo dejaban tirar un triple. Ese loco era como un Riquelme, Mirá vamos, vos. para hacer una analogía del fútbol. Vamos a ponele. estar pirando, no entiende nada. Esa no la sabía, no la sabía. No la sabía esa, no la Se acaba de sabía. enterar No, recién. mirá. No, era, No, no lo realmente era sabía. muy bueno. Tipo, estaba bueno verlo, el loco jugaba muy zarpado. Pero que el No, chabón sí. tipo abusaba literalmente, hacía lo que quería en la cancha. Y más o menos. Sí, Sí, para mí era una sí. locura, ¿eh? Era una... El chabón tenía la chance de hacer mucho más puntos y asistía. Hacía jugar Jugaba al de equipo. base, Casi máximo. hace Era como un 10, era como un 10. Ya sigue haciendo jugar al equipo. Casi sí. tipo 30 puntos por match. ponele. Sí, mínimo, ¿no? Y encima ponía... Sí, no, jugaba muy... Sí. Era muy bueno el loco, muy bueno. Ok. No. Tremendo. Talentoso, sí, sí. Pero... Che, y bueno, volviendo un poco al Depor. 2018, sigas ahí en Depor. No. Ahí Tuve ya hasta- cambiaste. Hasta 2017, 2018 me fui a San Lorenzo. Ahí está, eso. Quería Claro. llegar a ese momento. Que ahí fue el papá de justo de Mariano, fue a hablar conmigo, o sea, supuestamente le ha hablado a lo de San Lorenzo a que me vayan a ver. Ok. Y bueno, tuve la suerte de que me fueron a ver un buen partido, me acuerdo, contra River, no sé si te acordás. Ah, sí. Ese lo jugó bien. Creo que fue tu mejor partido. O uno de tus mejores partidos. No paré de agarrar rebotes. Sí. Eso es lo que me acuerdo. Y perdimos igual, pero bueno. Y ¿Pero te nada, sirvió? me fue a hablar y de ahí se me abrió el camino de que me quería San Lorenzo. Me gustaste ahí en... Sí, y yo a Troden. encima yo jugaba, o sea, no era muy consciente de... Capaz empecé a ser más consciente en jugar un toque más en serio, pero no era muy consciente de que capaz, viste, me podía llegar a querer un equipo así. Claro, sí. Sí, así que en el momento no caía. ¿Cómo reaccionaron tus viejos, tu familia a esto de pasar de quizá a un nivel semiprofesional o más amateur en el Depor a la profesionalidad, se podría decir, en un Mirá, contrato, no sé? a mí me da la sensación de que estoy en San Lorenzo me empezaron a mimar más. ¿Sí? Sí, porque antes me hacían cortar el pasto, esto, lo otro, y un poco más me empezaba a mimar, así que Claro. nada de eso. Eso en tu casa. Pero, ¿qué diferencia notaste en cuanto a club? De pasar de Berazategui, de un club de barrio, a San Lorenzo, un club profesional. Todo. De todo. La exigencia de entrenamiento, tenía gimnasio. Nosotros hacíamos gimnasio en un sótano, nosotros solos en un momento igual. Exacto. Que lo cambiamos por Grido acá en el centro de Vera. De verdad. Después de cada entrenamiento íbamos a Grido. Metían un gridito. comer helado. Íbamos al gimnasio. Íbamos al gimnasio, sí. Bien, Pero bien, bueno, bien. lo empezamos a cambiar por un helado. Ok. Está bien, me gusta. Sí. Y bueno, esa es la seriedad que había. Sí. Claro. Y pasaste a otro mundo, literalmente, mucho más profesional, serio, Sí. supongo que... Y te costó, ¿no? Me imagino de venir a Grido a... Claro, la adaptación de pasar grido a la profesionalización en el básquet es como... ¿Fuerte o...? Yo creo que más que nada físicamente. Después, no sé, mentalmente en su momento estaba bastante motivado, entonces no lo sentí tan... Bien. que me costó mucho. ¿Qué tenías? ¿17 años más o menos? No, 15, 16. Ah. Igual hay un mérito que entraste en el equipo que venías de salir campeón 4 años seguidos. ¿O no? No, entré en el último. Claro, antes por eso, era- entraste en el último, pero Sí. entraste en el equipo que venía con la sedilla de ser campeones. O sea, tenía Claro. buenos jugadores. Así es. Claro, Es. Además, entré eso es justo un en el logro último ese. partido, porque éramos... en el banco somos 12, ¿viste? Y en su momento éramos... Como era pandemia, éramos siempre 13, 14 entrenando. 3 pibes, pocos. Y Poquitos. justo había un americano que... No sé qué pasó, que no fue a jugar el último partido. Y yo encima en los últimos partidos no estaba en el banco. Y quedé en el banco, así que me quedé con la medalla. ¡Qué locura! Hermosa, hermosa la medalla. Para el currículum. Para y, chapear. y hoy actualmente estás jugando. No, ahora no. Ahora estoy todavía recuperándome. Ah, por la Y- lesión. Y ver si después gano... minutos. Contale a la gente qué lesión Sí, ¿qué tuviste, pasó? cómo fue. Rotura de ligamentos cruzados hace como septiembre del año pasado. Mira, tenés ahí... Mirá cómo tenemos la info ahí fresquita. ¿Qué es en Wikipedia, no? Un Wikipedia. Sí, un Wikipedia. Ah, ya tiene Wikipedia, qué locura. Tremendo. Nueva York, Estados Unidos. Gran Wikipedia tenemos a mano acá para la gente del chat. que Mi quiere pregunta es: informarse. en el 2K, ponele, o en el FIFA, ¿aparece con la bandera argentina o con la de Estados Unidos? Y Estados Unidos, ¿no?
No, supongo que Estados Unidos nació en Estados Unidos. No, pero en dos casos lo NBA es. Ah, Tiene que haber Claro, algún pero modo. ya sé, pero ponele que vos estuvieras en el 2K o en el FIFA. ¿Con qué bandera aparecerías? ¿Con la de Argentina o con la de Estados Unidos? Y- creo que con la que- yo con la que- creería con la que Estados nació, ¿no? Unidos, yo Para mí creería Pero no es Estados con la que Unidos. jugás. O sea, suponete no, que no. si Ian juega con la Argentina, ¿no sería con la de Argentina? Kyrie es coso, es australiano, pero aparece con la de Estados Unidos. ¿O de la de Puede ser Australia? lo que dice Facu, que si ya jugó en la selección, Claro, como Como no el puede fútbol, jugar en la otra, Ah, ya no se puede, por ejemplo, Exacto. suponete que la rompes y te llama algún seleccionador de Estados Unidos, ¿no podrías por haber jugado en Argentina? No, no. Es igual que en el fútbol. Sí, se ve que sí. No sé bien Mira. eso igual. Ah. Pero no, igual por respeto no lo haría. No, no, para lógico, nadie, lógico. por- Yo pregunto Sí. como de los papeles. Claro. Volviendo un poco a lo que es, bueno, tu lugar de nacimiento, todo eso. ¿Vos te sentís, digamos, yankee o te sentís bien argentino? Nah, argentino. ¿Y te gustaría volver en un futuro, irte a vivir allá? Obvio. Yo creo que sí, obvio. ¿Lo tenés pensado eso o vamos viendo? Seguramente, sí, vamos viendo también, sí. Es que tampoco es que tienes familia allá. Porque, o sea, No, ahora sí o tengo. sí tenés. Sí, bueno, se fue un primo ahora porque justo mi tía allá, una tía mía conoció allá un chabón y tuvo mi primo acá. Entonces, el chabón quedó allá y mi tía se vino y se fue, hace como 3 años se fue mi primo. Está en Utah. Así que, Qué bien. Qué bien. sí. Esa traía la de allá, Pregunta dentro de San Lorenzo. ¿Compartiste equipo con alguien que hoy en día, no sé, esté en Europa o en Estados Unidos, la esté rompiendo? Porque la verdad que desconozco En nombres. Estados Unidos no hay nadie. No, bueno, qué sé yo. ¿No? No tengo idea, pregunto desde ahí está la... Ahí está. Ah, ¿es el roster? La alineación. el No, roster. no llegué. Porque te diría Deck, pero Deck estuvo bastante antes. Pero hay una anécdota que me gustaría que Jan cuente, Che, tremendo. de eso. las zapatillas de Gaby Deck. Ah, sí, no. A los meses me dieron la zapatilla de Gaby Deck Oh, tremendo. Qué locura. para que las use. Sí, porque... ¿Qué estaban? Gaby? Son un par de meses y bueno, y tenían uso todavía. ¿Quién es Deck para la gente del chat que no sabe? ¿Quién es en el básquet? Deck. Y ahora es uno de los mejores jugadores argentinos ahora profesionalmente. Sí, sí. Sí, en el mundo estamos hablando. Ahora argentinos. Ah, en el ok. mundo, lo que es Europa. sí. Euroliga, sí. ¿Qué También, juegan? ¿En Euroliga, el sí, Madrid? juegan ¿En en Madrid. España? En Ah, en el Madrid, Madrid. Sí. subcampeón con Argentina del Mundial. Ah, Del mundo. 2019, sí. Juega 19. con Campazo. Iba a decir lo mismo. Exacto. Con ¿Estamos Campazo. con Campazo? Facu. Ah, ni estamos hablando de nivel top. Él. Claro. Sí. Sí, sin duda. Qué locura. Y Jan, ahí vimos en la página que usás el número 34. Sí. ¿Qué número? ¿Por qué? Por Antetokounmpo. Ah, Qué por- locura. Sí. Oh, Ah, por un jugador que me gusta. De la NBA. Sí, es altísimo ese loco, ¿no? O estoy flasheando. Mide Sí, como que dos. chiquito yo, 2'11". Sí, como dos. Sí, 2'10 y pico. Iba a Yo me vi decir. la película, está buenísima la película. A ver, vamos. La de- ¿Cómo se informó? No, la de Tetocumpo está buena la película. Viene curtida. Mira, acá me preguntan en La de el los chat hermanos. si llegaste a compartir con Ramón Clemente. No, no llegué. No llegaste a compartir con Ramón No. Clemente. Es conocido. Bueno, ese. pero para la gente que le contamos, que Jan en ese año, digamos, esos años que no jugó en Liga Nacional, jugaba en San Lorenzo. ¿Y dónde jugabas, Jan? En la Liga de Desarrollo. Sí, así es. En Liga de Desarrollo, Sí. que es como... La reserva. Es la reserva. reserva con. Exacto, ¿Qué tiene? Menos rango de edad. exacto. sí. Ah, entiendo. Hay como un así límite de edad y él jugaba en Liga de Desarrollo. Claro, es. está el primer equipo y la reserva, por así decirlo. Van Claro. como alternando. Así es. Y tema selección, ¿cómo llegaste? Tipo, ¿te citan? ¿Te van? ¿Hay unas pruebas? ¿Cómo llegas a la selección argentina de básquet? O al sub-17 sería, ¿no? Pero digo, Supongo que es como en el fútbol, ¿no? no, yo no tengo idea. Te ven, yo supongo que te van viendo jugar un par de torneos bien y te llaman, concentran, no sé, al principio unos 18, no me acuerdo Ujú. cuántos. Y ahí van Filtrando. achicando hasta Limpiando, hasta por así decirlo, hasta 12 filtrando. jugadores, así Claro. es. ¿Y fuiste parte de esos 12 en Chile en qué año? 2019. 2019. Ujú. Llegan, no paro de mirarte el tatuaje, me llama la atención. ¿Qué es? Dice más de lo que es. Ok, pero ¿qué le trae eso? O sea, no. Porque a mí de chiquito, ahora me sigue gustando, pero de chiquito me gustaba Transformers. Ok. Y tenía como este alfabeto medio raro, medio egipcio. Y Me gusta, me llama la atención. gusta, porque Bueno. es bastante raro, ¿viste? Sí, es raro, Sí. por eso está bueno. Banco. Me Así gusta. es. Me gusta porque viste. Y la frase es de la película. Ah. Bueno, Ah, lo mirás medio así de lejos, Sí, sí. parece chino. Yo también pensé que era chino, pero me di cuenta que no, porque era medio como raro, medio curvo. No lo entendía. todo. Claro, no. Locura. Chale, vos me acuerdo que me habías dicho que este loco, ¿cómo se llama? ¿De quién? ¿Hablamos de básquet? A lo de básquet. Ah, no, bueno. Ahora ya me voy a acordar. Sí, Ok. con otra cosa. Sí, No me acuerdo. ¿De Facu quién se va a hablas? quedar pensando todo el Bueno, programa. no pasa nada. Sigamos con tema. Ahí está la nota que le hace FEBAMBA, a ver. que es la Federación de Básquet de Nueva de York a Capital. Boedo, terrible, boludo. Qué locura. Historia. Eso fue cuando recién llegaste, ¿no, Ian? ¿O 17 años? No, fue en 2019 eso. ¿2019 también? Sí.
Cuando quedaste en la selección de Febamba también. Sí, ahí de Febamba. Bien. ¿Y cuándo saliste campeón en Bahía? ¿Con inferiores? El Argentino de Clubes. Sí. Sí, eso es el torneo ese es el 2000, en 2018. 2018 Ian sale campeón argentino de los clubes, digamos. El mejor club inferior. El de esa mejor categoría. club de inferiores del país. Claro. Qué locura. No, fue tremendo ese torneo, la verdad. La verdad que la pasé re bien y Me imagino. también más que nada por el grupo que se hizo y por todo lo que fue pasando. Claro. Yo lo primero se hacían, clasificaban los primeros dos de acá de Capital de la zona, no me acuerdo bien. Y nada, clasificamos y después la primera ronda la fuimos a jugar en La Rioja, que yo no podía jugar porque creo que todavía no tenía la nacionalidad argentina. Mirá, No, tremendo. terrible. Me la dice así, claro. Terrible. No fue. Y también porque estaba recuperando por la tendinitis, algo así. Así que nada, fui de aguatero esa ronda. De jefe de utilería. Bien. Porque tenía a los que era U15, los tenía llevando, cargando los bidones de agua, todo así. Es que labore los pibes. Bien. Sí, no. Así que nada, estuve apoyando desde el banco y Sí, pasamos no. de ronda, que son un cuadrangular. Fuimos Sí. a La Rioja, pasamos de ronda, pasamos primero. Eso que serían tipo cuartos. Después pasamos semis Ujú. y jugamos ahí en Lanús. Y nada, ganamos los 3 partidos. La verdad que los 3 partidos bastante picantes. Veníamos jugando bastante bien. Ujú. Es más, yo desde el principio desde mi ignorancia de ese momento, yo desde el principio de ese año, yo dije, pensaba que teníamos el mejor equipo de inferiores del país, postas. Sí. Estaba convencido. ¿Y era así? Y terminó siendo así, la verdad. Qué locura. Así que nada, y después jugamos el Final Four en Bahiense. Ujú. Bahiense del Norte es donde salió, Donde salió donde Ginóbili. salió Manu. ¿En serio? Sí, Sí. en Bahía. Buen El dato. equipo de Bahiense encima, nosotros estábamos en otras rondas, veíamos a Bahiense ganándole, nosotros Unión de Mar del Plata ganamos por 5 en el suplementario y yo le habían ganado por 50. A todo por 50. Terrible. Estaba un toque cagado. porque Qué locura. que gano por 50, el base que mide 2.15 más o menos. Así que nada, jugamos la semi. Me olvidé contar algo que también que para clasificar, antes jugábamos con lo mejor de cada zona. Sí. Y un partido importante fue que creo que con Boca, que jugamos de local, que me acuerdo que nos fuimos el primer cuarto 20 abajo. Y al siguiente cuarto se lo dimos vuelta. Duro. Sí, no, fue tremendo. En un momento pensamos que no clasificábamos porque teníamos que perder por menos de 5, creo, o algo así para pasar. Y estaban 20 abajo en el Estábamos primer 20 cuarto, abajo. Cogidísimos, claro. Sí, aparte en su momento Boca tenía supuestamente mejor equipo. ¿Qué pasó? Para mí éramos mejores, pero bueno. Claro. Y bueno, y se dio el partido parejo y también quedando 5 minutos y nos sacaron 10, no, 4. Y al minuto nos pusimos parejo y lo terminamos ganando por 1. Qué hermosa Pero esta- bueno, y después volviendo a lo que es el cuadrangular final. No, tenemos videito. Un video. Qué nivel, eh. Un video. ¿Esto Mirá, ¿Esto hace cuánto es? Pumba. Mirá, Esa es la final. Terrible, boludo. Mirá, bien gritado. Terrible, mirá. Qué bien Gus, qué nivel. ¿Esta es la final es la final de la que estaba hablando él? Así es. Sí. Y nada, la semi jugamos contra Atenas y también nos sacaron 20 en el primer cuarto. En el primer cuarto. Sí, no, estábamos anímicamente, habían metido todo y yo dije, no puede ser, llegamos hasta acá y nos dieron cátedra, nos dieron, sí. Bien usado, bien usado. Y no, en 2 cuartos le sacamos 20 nosotros. Le tenemos sacando 20 y lo habremos ganado ahí nomás. Parejito el partido igual. Sí. Y la final, bueno, fue perfecta. Encima yo no venía de jugar bien y Se dio todo. yo encima la noche anterior, yo te juro que quería ganarla, jugar mal partido o lo que sea, pero ganarla. Ganar es ganar. Quería ganarla. Olvídate. Che, Y nada, lindo. Perdón, sí. terminó jugando bien. Sí, te luciste, Sí. se podría decir. ¿Quién terminó saliendo mejor jugador del torneo? No, el torneo no sé. ¿De la final? ¿De la final? De la final. Bueno, y yo. Humilde. Está bien, siempre lo mirá. Bueno, y yo. Y está bien. me gustó esa respuesta. Se dice. También de banco. No, pero fue más que nada el laburo del grupo. Del equipo, bien. Sí, no, fue. Es que al final del día es un deporte más de equipo que individualidades, ¿no? El Obvio. básquet es muy de equipo realmente. Mucho Sí. desgaste. Sí, yo creo que sí. Puede cada tanto un caso Sí. individual te puede Algo cargar. mágico, por así decirlo, pero. Sí, pero algo de NBA, corte de LeBron James con los Cavaliers. Claro, claro, entiendo. Y así que nada, también todo el entrenador que es a Martín, que es el Colo, que es... ¿Un tipazo? Sí, lo quiero una banda, ahora está en España. Un saludo al loco. le Un mandamos. saludo. Un saludo ahí para Martín. Eh, Así que nada. Te paso a preguntar porque hoy justo, por mi amigo que te digo y investigando,
¿Puede ser que San Lorenzo jugó hace, no sé, si vos estabas un amistoso contra un equipo de la NBA en 2016-2017? No, estaba. Sí, en 2016, 2017. Fue como el primer equipo de acá que jugar un amistoso tipo en pretemporada contra un equipo de la NBA, ¿no? Sí, ¿Cómo es con- eso? con Tipo, los Raptors. eso, zarpadísimo. Que San Lorenzo juegue con los Raptors. Yo creo que eso por contacto. Yo me enteré y no lo podía creer. Porque estamos hablando de. No digo que San Lorenzo sea malo, pero estamos hablando de NBA, ¿no? Tipo, primer Claro. nivel. ¿Cómo es eso? Tipo. ¿Se dio así por.? No sé la verdad, porque eso es, yo creo que por contacto, no sé qué onda. Y En ese quedó momento era el San equipo que Lorenzo que tenía un equipazo. Claro. equipazo. Que tenía Tipo, equipazo. showmatch habrá sido el Claro, partido. Con los o suplentes capaz, no capaz se llevó Sponsor. un jugador y como arreglo a Sí, veces hacen sí, eso mucho. también, Capaz sí, se llevó un se jugador puede y dar. como arreglo. El resultado no sé, pero supongo que se los pijaron los Raptors. Por lógica, supongo. Sí, no, con los Sí. suplentes nos ganaron por 20. Pero No. ahí. Pero estuvo parejo hasta casi final. Sí. Mira, qué Y locura. después jugaron en 2019 contra Cleveland. Tipo, en fútbol sería como que venga el Madrid y juega un amistoso con, no sé, Racing, ponele. Para tirar una analogía, no, sé, no estoy muy seguro. Para mí más. Para mí ¿Qué más. decía? porque Unión. Ponete a pensar que esos partidos se daban desde antes y eran más parejos. Y ahora lo que es el básquet, hace 8 años se jugó el primer partido contra un equipo de NBA. Qué locura, sí. Porque no, perdón, yo no soy mucho del básquet. No es común que tipo haya amistoso con equipo de NBA con acá. No. Es que NBA es Dos. como... NBA es, sí. Estamos Es lejísimos. demasiado es élite. demasiado Sí, débil. sí, no sé, no sé cómo hacer la comparación del fútbol, pero. O sea, vos pensás que hasta no. Es como que el United venga a jugar capaz con un equipo de la B Metro. No, Ahí no está, sé, creo ese- que ahí ese Entiendo partido. la analogía. es durísimo. Ahí el equipo. San Lorenzo contra los Raptors. Mira que son esas negras. No, terrible. ¿Dónde es esto? En Canadá. Es que vos pensás que hasta la Liga Europea, que es la FIBA, ¿no? Bueno, yo recuerdo ver un la partido Euroliga. amistoso del Madrid contra Oklahoma y le ganó. Que estaba Doncic en el Madrid. Sí, es verdad, es verdad. Le habían ganado. Sí, tiene razón. Pero estamos hablando de Europa con. Claro, No, bueno, con la capaz- NBA, ¿no? a lo que Europa, voy- Europa, a no. lo que voy es que Europa también está lejos de la NBA, creo, ¿no? Claro, pero imagínate la diferencia entre Más, obviamente más nosotros cerca. con la NBA, Cerca, claro. obvio, claro, pero sí, claro. obvio. Es abismal. Tipo, sí, no Claro. encuentro como una analogía A buena. ver, pero si nos ponemos a pensar tema números, en NBA está lejísimo de todo. Sí, eso sí. Sí. obvio. NBA está muy lejísimo de todo. Y Olvídate. los jugadores. Está a nivel de fútbol en NBA. Exacto, sí, ¿Sí? nivel de Sí. fútbol, sí, sin duda. Y después- Más me parece. Pregunta, en Estados Unidos se consume más NBA Sí. que el Super Bowl, ponele. Que viste que ellos le dan mucha bola al No sé. béisbol. No, y allá creo que es más Super Bowl. ellos le dan mucha Super Bowl, pelota al béisbol. básquet y el béisbol. El béisbol, el no. Super Bowl es lo de, perdón, fútbol americano. Fútbol americano. Que ellos se la viven. fútbol americano. Sí. Es como el mundial, por así decirlo, pero de equipo, si no me equivoco, allá en. Sí, no sé. Como la competencia más importante. Tampoco entiendo mucho, pero fútbol americano. Y el béisbol le dan mucha bola también, viste, que son los estadios. Parecen estadios de fútbol más zarpados Yo todavía. Real. pensé que el básquet era top 1. No. Para mí no. ¿eh? Para mí está ahí, pero no es Para top mí uno. No, es Super el Bowl, como segundo. dice, A ver. Es el segundo. Para mí también. Claro. El Super Bowl es. No sé si Gus podemos sacar el dato de cuántas personas Pero consumen mundialmente es más allá. famoso. Mundialmente Sí, se- más Sí, famoso 100%, que 100%. Es como de nicho el fútbol americano. Es solo allá. Y Canadá capaz, pero. Sí. Qué loco ese deporte de mierda que le guste tanto a la gente. Y bueno, ellos dirán lo mismo del fútbol, ¿no? Del soccer. Del soccer. Claro, el Sí. soccer. El fútbol. ¿Qué? Sí, literalmente es así como dijeron. ¿Cómo es, Momo? Fútbol americano, ¿Por qué te pensás que somos giles nosotros? béisbol y baloncesto. Vamos, acá nos leímos una biblia de fútbol americano para venir a hablar de esto. Después viene el hockey sobre hielo, cuarto. ¿Hockey sobre hielo? Ah, el que hace Justin Bieber. Mirá ese datito. Ese dato no De digo. color, ¿eh? Lo sacó de la galera. Muy leído. Ah, datos, yo. Sí, sí. Lo sacó de la galera. Yo vengo informado, boludo. Yo no sé cualquier cosa. Viene Che, Arcátera, ¿qué? y una pregunta. A futuro, ¿te ves ponerle intentando ir a jugar a Europa o viviendo del básquet 100%? Tipo, tu Mi vida idea es dedicada al hasta los básquet. 40 jugar. Hasta lo lógico, sí. Claro, bueno. O sea. Pero apuntás a- te ya- gustaría irte Sí, afuera a jugar. ya me acostumbré a eso. O sea, no me imagino otra cosa Bien. dentro de los años próximos. Claro, el futuro es básquet. Después se verá después de los Ojalá, 40, ¿no? o sea, sí. Claro, Claro. perfecto. Acá habían hecho una pregunta en el chat que no sé si la podemos responder, pero ya que estamos hablando del futuro, creo que la puedo leer. Que pregunta uno de los chicos si se puede saber si se puede vivir del básquet acá en Argentina o el salario promedio más o menos de un jugador profesional. O si vos querés contar, no tiene por qué ser el número, pero quizá si te permite tener una vida promedio. Sí, ¿tenés liga? Sí. ¿Sí? Sí. Así es, sí, sí. Pero abro paréntesis. Sí. Tenés que ser un jugador no de rol, o sea, no un jugador del banco. Bueno, pero de liga de rock sí podés. Ahora, TNA creo que no sé bien, no sé. ¿Podemos hablar en números de un promedio de salarios más o menos? Yo no tengo idea, repito, no creo que sea un No sé, de fútbol. liga, Sí. no sé, de titular un palo, 3 palos por ahí. Entre ahí. 1 y 3 palos más o menos. Sí. Sí. Ok. Ok. Igual es bajo insignificante comparado. en relación al fútbol. Sí. No, es significante. O sea, creo que un suplente de un equipo ni siquiera tan grande cobra más que. No, olvídate, dale. No, olvidate. Qué Bueno, locura. me diste pie para preguntar algo. ¿Cómo es la rutina de un jugador de básquet? Me gusta.
Y bueno, eso va dependiendo. En la temporada entrenas, en la pretemporada entrenas casi toda la semana, Ok. a la mañana. Y después, bueno, ya en la temporada te vas guiando por los partidos. Yo supongo que también depende de cómo lo maneja el cuerpo técnico. Ok. Pero bueno, y también cada uno, obviamente, que es el hecho de descansar, comer bien y estar listo para los partidos. Ok, pero no es que es algo tipo todos los días. ¿Que se repite todos los días? Claro. No, tranquilamente podemos jugar un domingo, descansar el lunes, entrenar hasta, no sé, el jueves, jugar un viernes, descansar el sábado, así. Y se recibe, es un random, ciclo, todo claro, random. claro, Depende de la fecha, de cómo nos den la fecha. Las Y vos tenés convocatorias. que estar libre siempre esa fecha, digamos. Tipo, Y sí. Sí, obvio. Y ya que estamos hablando, ¿cómo es tu rutina? Tipo, vos, Ian Serino, tu día a día. Capaz que no ahora con la lesión, pero ¿cómo es tu día a día Sí, como sí. profesional? Tipo, De partido, ponele, sí. sí, una semana de partido, ¿qué haces? Tipo, ¿es full entrenamiento, descansar bien y jugar? O sea, ¿cómo Sí. lo relacionas con tu vida quizás así? Sí, ese entrenamiento de la mañana es estar un rato antes del entrenamiento, hacer algo individual, kine, lo que sea. Generalmente hago algo individual. Kine no hago mucho. Bueno, ahora sí por el Por la tema de la lesión, lesión, lógico. claro, pero después es el día del partido, siempre a la mañana hacemos el scouting y después es ir al partido una hora y media antes. ¿Se le da mucha bola al scout en básquet? Tipo, ¿se scoutea mucho a los jugadores, como al, Sí. al equipo? No sabía eso, mirá. Sí, sí. Qué interesante. Sí, eso, bueno, va dependiendo también el entrenador del nivel de scout. Y nosotros, por suerte, tenemos al entrenador que tenemos ahora y al grupo, scoutean bastante bien, la verdad es tremendo. Qué locura. El laburo que hacen. Qué locura. Sí. ¿Querés explicar lo que es el scout? Porque capaz que alguien no entiende. yo. Y, ¿cómo te lo digo? Ver cómo juega el Es otro como equipo. el análisis, por El así análisis decirlo. del otro Scout, equipo. como de seguir. Es el eh, video Tenemos análisis. individual de las Sí. jugadas que juegan más ellos. Está bueno eso. En el Y- básquet se juega mucha táctica. Es más táctico, claro. Es más táctica Es que. Yo todo creo como que más guión. que el fútbol. Sí, mucho más Sí, que el mucho fútbol. Sí, mucho más. Mucho más Es que el mucho fútbol. más Y no sé táctico. si más que todos los deportes. Para mí sí. Es un deporte muy táctico. Entonces, sí. yo creo que. No, yo creo no. Está comprobado que si vos escauteás, estás un paso adelante del Sí. rival. Sí, A igual. ver, después. Sí, porque es un deporte ofensivo y ponerle, no sé, si un chabón tira del lado derecho de la cancha y tiene tal porcentaje y tira del lado izquierdo y tiene menos porcentaje, es mandarlo para otro lado, depende. Exacto. Eso igual yo creo que es más avanzado, depende. Exacto. también. Yo iba a eso. También, supongo que en un nivel muy profesional de haber hasta Counter Scout, capaz, ¿no? Quizá. O sea, no sé si existe eso, pregunto. Como. ¿En español sería? Sí, no sé cómo hacerle creer a un equipo que vos, tipo, todos los Baitearlo. partidos vas a jugar. Sí, no sé cómo decirlo si existe. Como tener una O sea táctica. o sea, ataco siempre por la derecha y Claro, y en el juego partido lo ataco planteas de por la otra izquierda. manera. Exacto. ¿Se puede eso o estoy diciendo boludeces? O sea, como plantear toda la temporada algo para después hacer otra cosa en el partido para que no se lo esperen. Y poder se puede, pero Y es- a medida que va avanzando la temporada vamos cambiando las jugadas ofensivamente. Ah, ok. Defensivamente siempre Se son man- las mismas reglas, o sea, son varias reglas, pero dependiendo del jugador o el sistema de juego variamos las reglas. Qué locura. A ver, después va cada uno porque vos podés escautear, podés saber las jugadas, pero Después tengo que impresionar. Depende de cada uno también la claro, lectura y eso. no, pero Sí. aparte después defendés a Curry. Yo te digo, defendé a Curry, sabés Sí. que te va a tirar de Siempre tres tira por la puntos. derecha, pero te puede bailar igual. Tenés que hacer Va a tirar de que haga 3 y 20, te no la va a 30. meter igual. Sí. Exacto. Claro, Entonces, claro. Hay momentos que ya pasás del análisis a lo que es la realidad y no es tan lineal, por así decirlo, tipo. Claro. Y Yo más si. tengo otra pregunta. ¿Tu altura es descomunal también en el ámbito del básquet o no? Nah, no. Acá el promedio que es 1,90 m, 2 metros, depende. O sea, el pivote es 2 metros más o menos. Bien. El pivote acá. Acá. Y afuera, Afuera- quizás sos un poco chiquito para Afuera jugar de soy pivot. chiquito, sí. En la NBA. de la cara En más- Europa, en Euroliga, sí, sí, sí. sí. pivot mide 2.10. entre 2.15 y sí, 2.8. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, bueno, y eso es lo que yo decía antes, que yo a Ian lo veo como un amigo porque lo conozco, pero viste que te digo que impone un poco. Nada, ¿cómo te tomaste esto, Ian, de ser profesional? Porque yo voy con Ian, lo acompaño a veces a los partidos, y hay nenes que le piden fotos, nenes que le hacen firmar la pelota. Qué locura es. Y nada, es, yo... como, a ver, es como que nosotros tengamos acá a Merentiel, ponele. ¿entendés? Exacto, sí. Bien, bien, buena energía. Sí, boludo. A la bestia, sí, sí. Es como que tengamos a Vareiro acá sentado con nosotros. No, Valero es un perro. Ah, No lo mates ah. así. Benetiel. Fue el 9 de San Lorenzo, la rompió, boludo. Hace un gol en River. Benetiel está mejor, sí. Eso, Nada, pero sí, o sea, ¿cómo reaccionás a eso? Al tema de las redes, capaz, o que te envían fotos, autógrafos, no sé cómo es. A ver, todavía no me sucede mucho, me pasa a veces y no sé, lo tomo, la verdad lo tomo bastante bien. A veces se me acerca algún que otro pibe a hablar, ¿qué onda?
Y no sé, yo la verdad que lo tomo bastante bien. Lo disfrutás eso, digamos. Sí. No te molesta. No, obvio. No. Hay gente que no le gusta No, ese lado. No, pero aparte es diferente porque no es corte futbolista, porque tiene un falta par de tanto ruido, personas, no es mucho futbolista. Ahora dependiendo, ahora no puede caminar en la calle, yo te diría. No, lógico, sí, no. Claro, obvio. No es Bueno. la misma fama, Claro. masividad, ¿no? Porque Claro. Bueno, pero yo digo para la gente que es nicho, ¿entendés? Porque nosotros... Claro, la gente que consume básquet nosotros no vemos nacional. todo el día básquet. Pero el tipo que ve todos los fines de semana básquet, sí. es como que traigamos merendía acá, ¿entendés? Claro, A Para el eso tipo voy que ve yo. todos los fines de semana, que Claro, sí, a es eso buenísimo. voy yo, a Sí, eso sí, voy. sí. Y pero bueno, esa es como la mala suerte que tuviste vos, ¿no? Que naciste en un país súper futbolero. No tengo problema en eso. Pero bueno. O sea, yo lo tomo bien, como se lo lleva acá el básquet. Y hablando un poco de fútbol, ¿te gusta el fútbol o no? Me gusta, me gusta. ¿Jugabas al fútbol también? No. No, mira. Hincha de... Boca. Y de Boca. Ah, está Bien, bien, está bueno. Pensé que ibas a decir, no sé, de Racing, ¿viste? Yo también esperaba algún equipo medio choto así Racing, esa onda. ¿Pero qué pasa, Me da vos? mucho que hable de fútbol, bro. Me pone mal, me pone mal. No, bueno, pero... O sea, capaz que se malinterpretó lo que dije. Yo lo que quise decir es que acá, viste, el fútbol no es muy... El básquet. Me gustaría que capaz el básquet tenga más reconocimiento, un toque más. ¿Y por qué no? O sea, según tu visión, ¿por qué no es tan reconocido el básquet acá? Y, Para mí es la cultura. Y bueno, sí, pero es la cultura. Coincido. Es la cultura. El fútbol es cultural. Sí, es el hecho de literalmente que ya estás en el barrio y agarras una botella y ya pateas, es la facilidad. El hecho de que ya hay potreros acá. Allá en Estados Unidos, no sé, acá cada 2 cuadras tenés un potrero, allá cada 2 cuadras tiene un Cancha aro de básquet, un arito. Cancha de básquet, ¿entendés? Bueno, tenés todo Es cultural, Bueno, literalmente. es lo Bahía, mismo. cultural. Bahía Blanca, la cuna histórica de jugadores de básquet. Está lleno de cancha. Está lleno de canchas. Haces 2 cuadras y hay una plaza con un aro de básquet. Qué locura. Acá no hay. Al No que, vi, existe. al que vi que le va bien el básquet es al hermano de Lautaro Martínez, juega al básquet. Está en jugando en Ferro. Ferro. El está hermano del jugando en toro. Está Mira. en Ferro, sí. y el hermano de Coscu también, ¿no? Buen datito. El hermano El hermano Coscu está en Racing. Juega Ferro. En Racing. Mira, En Racing. ¿jugaste una vez contra alguno de Pero ellos? Racing juega la división pasada, porque creo que San Lorenzo, ¿no? No, contra ellos todavía no jugó. ¿Cómo? Racing está en una división más abajo que San Lorenzo. Ah, sí, en TNA, Liga Claro. Argentina. Liga Argentina. Porque Actualmente. no es como, o sea, vos aparte de ganarte el cupo para ascender, tenés que poner guita, ¿no? Para pagar el cupo. Es diferente porque Es diferente, acá... por lo que yo Acá, coso, es así, de los 20, los últimos 2 pelean el playout. El que pierde, desciende directo. Y de allá de los, que son 34, Sí. el que sale campeón asciende. Pero puede pasar el caso de que un equipo no tenga plata para la plaza y otro equipo de segunda división o hasta de tercera, creo, meta la guita y sea así de la nada liga. Por escritorio, Tranqui. digamos. no se respeta tipo el segundo A, o sea, cualquiera puede ser. El que meta la guita. El que tenga la guita. Pero literalmente, ponele todo que plata. 2 o 3 quieren poner la guita. ¿Quién pasa? ¿Quién se llega al cupo? A eso no sé, la verdad. Creo que se Ya que más arriba está, ¿o no? creo, Seguro. si no me equivoco, creo que se licita. Ah, mira. Ponen un sobre cerrado, quien ofrece más, Qué locura. se abre y... Literalmente una, ¿Posta? como una Pero subasta. Creería Una que es subasta. Yo creo que creo que sí, es yo así. también Creo que es así. pensaría en eso. Una subasta por el spot. literalmente. que No, sí. no es una subasta. No, ya sé, Lisa. Va a tener No un es tan precio y literal. ahí Vos ponés, te pero quiere entiendo. más a la una, a las dos, a Sí, las tres. creo que ¿viste? sí, porque lamentablemente hoy a la Liga Nacional nuestra le importa más la plata que los jugadores. Y es así cuando van de gira y cuántos partidos puedes jugar en una gira. 3, 3 partidos en una semana. así es. Tema de esto de Liga Nacional. ¿Cuántas personas ven un partido de la Liga? En promedio. ¿Cuál es la media? No tengo idea. en este ¿Eso momento. dentro de la cancha? No. Pregunto tipo así al espectador. Chequeable. ¿Y no ¿Vos sé sabés si- cuántas personas ven un partido de fútbol? No, pero debe ser una locura. chequeable. Bueno, pero debe ser una locura. Capaz que él sabe, no sé. No, no, ni idea. ¿Y la cancha va mucha gente? Y la cancha va dependiendo. Generalmente las canchas son más chicas, no Sí. sé, de 2.000 para arriba hasta que más tiene es 8.000. Mm. Pero que tiene 8.000 que es el de Formosa, que Formosa, mira. van, no sé, unos 2.000. Claro. No se llena. El de Mar del Plata también Sí, es grande. Es grande van el como de- 2.000, algo así. El de Ferro, ¿verdad? También. El de Ferro es grande. Pero no, sí. es promedio, no es grande. promedio. Ah, no, es grande. Ah, ok. Pero depende el partido, ¿no? El contexto. Claro, capaz depende del contexto, se llena más. Sí. Y entonces ya el ambiente ahí ya cambia. Un San Lorenzo Boca, por ejemplo. Lo que sí pasa a veces también es Lo- que si se cruza por un partido de fútbol importante, va mucho menos gente. Cada vez a la cara. Claro, si coincide, Esa es la te cagada. lo tapa, por así decirlo. Claro. Así es. Es que a veces que va, ponele. Yo he visto que cae la barra de Boca a ver a Boca, ¿entendés? Que van a hacer quilombo. Se pasa bastante eso. Sí, yo a veces lo veo. En los partidos muy importantes pasa, creo. Cae tipo toda la gente del fútbol. Liceo. Capaz que entiende de básquet, pero van a bancar al equipo. Qué locura. Qué locura, ¿no? Eso. Y Vos, vi que pasa bastante. Con Boca vi que pasó. Juli, Mirá, que- bueno, acá Brose dice: el tema es transmitir los partidos.
Mira, se ríe, Ian. El problema con la transmisión de partidos es que, como vende poco el básquet, y esto es un negocio, Teis Sport antes tenía los derechos de la liga, se quedó sin derechos, y ahora solo transmite creo que 3 partidos por semana. No, 2 partidos por semana. Sé que tienen el sábado a la mañana siempre. Claro, 2 Y partidos por nosotros vamos a semana ver. y un partido a la semana es un sábado a las 11:30 de la mañana. Entonces, Claro, un horario de mierda. Un ¿Quién horario de poronga mierda. te va a dar esa hora? Claro, o sea, no. exacto. Y menos si es un partido de mierda. Un partido de mierda. Entonces, nada. Hoy en día hay una plataforma, Basket Pass, que es un monopolio, porque no hay competencia. ¿Es la que trabajás vos? Exactamente. Ahí va, depende la Juli, contá un poco ya. No, por favor, estoy lejos de defenderla. No, pero... no mire más que paz, muchacho. No. ¿Hasta no te- lejos de defenderla? ¿Por qué? Contá. A ver, pará. Ya está, ahí está, se metió pará, al pedo. pará, Se pará. metió al pedo, se metió al Sí, pedo. mira, No, cosa no me donde tengo puedan problema. llevar Les hacemos un documentos. juicio legal, pero que no nos no hay denuncien. problema. No, el tema es, si vos querés ver partidos de básquet, no te queda otra que consumir Basket Pass. Porque no hay competencia, como vuelvo a repetir. Y estoy en contra por el hecho de esto, de que no hay competencia y hay... Juli capitalista, bueno, por ser. Y hay mucha política quizás en el medio. Es así. Hablando de básquet. Estamos hablando de básquet. ¿Hay un chiquitapia del básquet? Pero así corrupto, digamos. No, sí, sin Que duda. hace cualquier cosa con la liga y esas Sin cosas. duda, Ian es jugador, yo lo voy a proteger. Se llama Fabián Borro. Ok. El loco era presidente de obras. Ok. Creo que sigue siendo presidente de obras. Hay que chequearlo. Presidente de obras, se metió en la CAP, la Confederación Argentina de Básquet. Presidente de la CAP, esto a lo largo de los años estoy hablando, ¿no? Ok, sí. Y el año pasado asumió en FIBA Américas la Conmebol del fútbol. Eso es Chiquitapia 2. Para que comparemos. Nada. ¿No hace bien las cosas el muchacho? Argentina no fue al Mundial. El último Mundial de Básquet no fue. ¿Eso por qué nivel o por Qué bronca esto que no de- hayan ido a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué, Juli? Yo, Mirá, mira. si yo te la verdad es que había problemas entre los jugadores y la dirigencia, siempre existió. Y los jugadores que tendrían que haber venido para jugar los partidos de clasificatoria importante, los partidos esos se subestimaron. Dijeron, jugamos con Venezuela, pasa nada, jugamos con los jugadores nacionales, no le pago el pasaje a los jugadores Campazo, Dec, La Provítola, etcétera. Se perdió en esas ventanas que se fueron jugando. Y nada, creo que se terminó un partido contra las Bahamas, ¿no? ¿Puede ser? Con Bahamas en Mar del Bahamas, fue Plata. con Bahamas. Que sí, se trajo al equipo importante, pero no alcanzó. Qué locura. Se perdió. No, acá en Mar del Plata fue en República Dominicana. República Dominicana. Para República el Dominicana. Mundial. Bahamas fue lo de los Juegos Olímpicos. Ah, Ahí va. No sé, Y bueno, no me y acuerdo. también afuera, extra A mí afuera de me los pasó Juegos eso. Olímpicos. doblete metimos, Yo tenía un tipo, de momento que afuera. estaba con el básquet allá arriba, pero ¿Cómo? mal, ¿eh? Sí. Y estaba como loco para ver a Argentina en los Juegos Olímpicos del Mundial y quedaba fuera de los dos. De la concha de su madre no había más básquet, dije. Sos vos con el problema de por consumir. Pero boludo, me la rebajó porque dije, bueno, estaba como todo esperando los Juegos Olímpicos para ver a la Argentina en los Juegos Olímpicos y el Mundial de Básquet. Y no clasifica ninguno de los dos. La risa que me tocas. Qué choto que sos. Ah, bueno. Y me quería matar, boludo. Sí, bueno, y esa es, lamentablemente. A ver, Argentina, históricamente, es la única selección que le ganó a Estados Unidos en el básquet. Locura esos Juegos Tremendo. Olímpicos, ¿no? Se puede ver en Wikipedia, se puede ver. Atenas 2000. Campeón 2000, olímpico, 2000, campeón 2004. olímpico. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. 2002, 2004. Le 2004. ganó los Juegos Olímpicos, o sea Sí, que 2004. ganó... Oro en. sí. Porque al equipo de NBA creo que le ganó Puerto Rico también. en los Mira, Juegos ¿sí? Olímpicos. No, mirá. porque Argentina Mirá. le ganó. Le ganó antes, o sea, Argentina no es semifinal, no en la final. Le ganamos en la semi del Mundial 2002, Sí. puede ser. Sí. Y después ahí perdió contra Puerto Rico en fase de grupos. Y le ganamos de vuelta en la semi, pero en Juegos Olímpicos. En Juegos ¿Y en la final quién le ganamos en los Juegos Olímpicos? A Italia. Italia. ¿A Italia? Mirá, buen nivel Italia, ¿no? ¿Tiene también? Sí, pero ya. No. Ya, Hoy no, aprovecho, eso Ale, digo. que me abriste porque jugó la Generación Dorada hace poco, la Generación Dorada. Ah, lo vi. Y bueno, para que veas el nivel de nuestra Federación Argentina de Básquet, que no subió nada a sus redes de que jugó la selección. No hubo ni un reconocimiento a los campeones olímpicos que tenemos. Así que, nada, Es esa... tristísimo, entonces. eso es el- manejo de redes y de la información. No, del no sé básquet. si de redes, es un tema, como te digo, político. Es estar en contra del que está a cargo del poder y bueno, es una bajada de línea. Qué locura eso. La Sí. política siempre como que transgiversan todo. siempre... Te corta todo. Sí, sí, sin duda. Y en el básquet no pasa algo distinto que en el fútbol, por ejemplo. Che, ¿se te perdió algo acá? ¿Estás atornillando el No, micrófono? no, no, pasa que Mani a la hora, jugá pongo las tranquilo con manos el acá, Yo puedo siento tocar la que mesa y... no- En el básquet, capaz se pueden mandar más mocos porque no tiene tanta visibilidad como el fútbol. Exacto, Entonces eso es peor también.
Exacto. Así que acá vamos a decir todos los mocos que se meten con básquet a partir de A ver, ahora empezó el tema de apuestas en el básquet. Claro. Ian, pasate una combinada para Pasate mañana. una Que combinada. queremos- así me pago algo. A ver, Es un sí, problema ese, bueno, ¿no? sí. Es un problema. Sí, ¿no? Y no sé si tanto en el ámbito nacional, quizás en la Liga Nacional, quizás pasa, quizás no, pero hay apuestas hasta de la tercera liga. Dame la fija de la básquet. tercera liga. Vamos, ¿Eh? arrancamos ahí. Quizás no son jugadores profesionales la de la tercera liga. Claro, No, gente ya semi-profesional, Exacto. tirando amateur. Qué locura. Y se puede... Hace varias cosas. Se puede hacer varias puede cosas. hacer de Dato me todo. tiraste, ¿eh? Sí, sí. A ver, estaba... Berazategui estaba para apostarle... ¿tenemos algún contacto en Vera en básquet? No me miren a mí, yo no, Ah, no formo parte. Sí, se hace el boludo. Yo menos que vos, no sé. Ah. Claro, con razón, me cierra todo, boludo. Pero sí... Che, buen momento lejos para hacer publicidad de Kim, ¿no? Sí, gracias Joaquín por, como siempre, por darnos. Gracias Nacho, gracias Diego. como Nachito, siempre. Diego. Ahí tenemos el Largan. Acá, muchachos, consuman. Compren Pekín para el Día de la Madre, que ya pasó, pero no importa. Para Navidad ahora. Para Navidad, boludo. Se ve Navidad ahora, Sí, la mano de Kim. Toda la fiesta, sí, de la mano de Pekín. Perfume capilar. Y bueno, pronto acá también Es vamos a todo. tener las bolsas de comida, ¿no? Vamos. Acá no solo Tranquilo, la obvio, peluquería. obvio, Suave, paso a paso. Un dog chow, a ver ahí. Un dog chow. Para el Shampoo- invitado. Vamos a tener se shampoo, lleva. shampoo, pero para perros pronto. para mantener un poco la estética del lugar. Y Ian, pregunta, cuando fue la de la lesión, ¿cómo fue la operación? ¿Cómo es la recuperación? La operación que fue un mes después, un poco más. Nada, me operaron y me tuvieron un día ahí. Me acuerdo que en ese momento la pierna, me acuerdo que tenía que levantarme para ir a mear y sentía que se me quedaba la pierna. Sentía que se me quedaba la pierna, boludo. Te juro. Y nada, después con el tema de la recuperación, yo siento que me costó más que nada al principio. Te agarra la confianza más que nada para apoyar y caminar, que se podía. Y nada, me costó eso porque a las 2 semanas ya podía caminar y me costó eso. Habré tardado un toque más porque no tenía más confianza. Pero bueno, lo que me pasaba es que encima al principio tenía fiebre. No paraba de tener fiebre, estuve casi un mes Ah, durísimo. y me tuvieron que ir a hacer una limpieza. Ah, Y tenía una infección medio escondida, me hicieron la limpieza y ahí me tuvieron una semana para ver que si tenía algo, si daba algo en los cultivos, no sé qué, no terminó dando nada. Así que nada, después de eso, ya en enero, se me sale el tornillo. no. No. Tipo, una atrás de otra, todas Sí, mal. Tornillo de titanio. Sí, no, ahí ya me habían dicho que había bastante chance de operar de vuelta y yo ya No quería saber no nada. quería saber nada. Así que nada, me hice una resonancia y tuve la suerte de que, encima, ¿qué me han pasado? 2 meses. Sí, poco. Tuve tiempo. la suerte de que el injerto me sacaron del coso del isquio, un pedazo del isquio, del semitendinoso, y tuve la suerte que el injerto agarró hueso. Así que fue un re alivio, te digo, un tremendo el alivio, así que nada. O sea, no tuviste que volver a pararte. No, encima iban a hacer rodilla tendón. Ya de la rodilla, lo que es el básquet conviene coso, el isquio. Eligió. Porque usamos la rodilla para el impacto. Bueno, en el fútbol usan coso de la rodilla, porque si le saca el isquio no Claro. lo terminás matando. ¿no? Literalmente. Sí. No juega más. Y nada, después la recuperación fue bastante tranqui. Lo bueno es que tengo algo mejor tranquilo, es que teníamos muy buenos kines y también un buen PF, entonces eso ya me dejaba tranquilo. Obvio que cada tanto preguntaba por ansioso para ver cómo era el proceso. Pero nada, al principio, viste, era bastante paja, porque era en casa hacer fuerza, aprender a hacer fuerza contra el aire. Fua. Era una paja tremenda. Y después ya cuando yo hacía algo de pesas, todo así, ahí ya se puso un toque más entretenido. Y nada, ahora estoy, ya puedo hacer al menos un 1x0 tranqui, tiros, eso, dependiendo de la rodilla. Del dolor. Sí, pero más que nada es por la tendinitis que tenía antes. Porque lo que es de la operación fue al principio más que nada. Fue al principio, después no recuerdo que me haya jodido. Pero es más que nada la tendinitis rotuliana, que es más que nada lo tienen la mayoría de los que hacen básquetbol y son altos, el hecho del salto y el impacto y queda medio resentido esa zona. Entonces bueno, me volvió, no lo tenía hace un año, estaba chocho con eso porque de los 15 lo tengo. Y a eso sí, la otra vez me pasó que empecé a trotar y me dolía y obviamente bajamos las cargas y bueno, ahora... Y ahí la cabeza cómo juega. En todo el proceso, ¿no? Sí. ¿Sabes que ahí estuve tranquilo porque dije, yo sabía que tiene que haber algún bache, porque estaba yendo todo bastante recto. Ya había un bache de por sí porque ya hacíamos las pruebas de fuerza
de cuádriceps que tienen que estar iguales a las piernas, tiene que haber un menos por ciento, tiene que haber menos del 20% de fuerza en comparación de una con la otra. Hay una máquina que te hace el test de cuádriceps y de isquio. De cuádriceps voy perfecto, ya hace tiempo. Y de isquio es lógicamente como falta un pedazo de músculos que estaré 30, no sé, ahora me lo tengo que hacer dentro de poco. Así que nada, es hacer eso y seguir avanzando. Ahí ya el 5x0 y ahí ir viendo y ya ahí va a poco. Y Bien. Paso a paso. ¿Para cómo está estipulada la vuelta, más o menos? No sé, falta poco. ¿Cuántas veces te hicieron esa pregunta, bien? Creo que salí soy yo cuando llegué. Ya desde que me rompí. ¿Estás ansioso? Yo me tengo que pegar lo mismo. Vos tenés que pegar lo Me mismo. tengo el ligamento cruzado. Se te lleva a romper de todos, porque a mí lo que me pasó es que se me rompió la mitad. No sé, me lleva a romper de todo, el 50%. Entonces, poner si no hubiese hecho básquet profesional. No valía la pena, básquet- capaz. Claro, no valía No, la pena. Era más kinesiología Si no- y darle suave que, Claro. que A mí se me- operarse, el riesgo de operarse. Claro. Pero claro, en tu caso era necesario, ¿no? La Era cirugía, así. lógico. A ver, también estaba la otra opción de también hacer muscular bien cuadres y todo así. Claro, pero pero- eran bastante arriesgados. No, me imagino. Además, Sí. a nivel de exigencia necesitas estar al 100, por eso Claro. mejor operarse Así y hacer el post a arriesgarse a eso. Claro. A mí se me rompió todo. Esa es la cagada. Esa es la cara. Es más, además me salió tuve un falso. Falso una falsa 9. resonancia. Digo, me hice la resonancia y me salió que tenía los meniscos además. Entonces yo dije, bueno, recuperación de meniscos, kinesiología. ¿Cuánto recuperación. tiempo hubo entre que se te confirmó que se te rompió todo? No, vos Jugaba al pensás- fútbol. Jugaba al fútbol, hijo de mil Principal, puta. No, nosotros. pero digo, viste que te salió resonancia los primeros los meniscos Bueno, y después te salió otro, ¿no? Que te... Marzo de este año eran los Automático. meniscos solo. Sí, eso que... Y recién hace 3 semanas me confirman que es Claro. ruptura de ligamento 5 cruzado. meses. Sí, 5 o 6. fácil, Una banda, fácil. me O quiero sea, matar. En el medio de ahí jugué al fútbol y fui a kinesiología. lo hice diste todo, recuperación. vamos, lo importante. Siempre dejaste todo en el fútbol. Y ahora puedo caminar todo normal, pero no puedo pero jugar. Se me salió- va cada tanto, ¿viste? Claro, no. Ah, Te arruinó tu carrera profesional, Maxi, eso. bueno, ya estaba en mi fin. Ya sos de T, tipo, con 21 años ya adquiriste carrera de T. No, igual ahora en febrero me voy a operar. Ahora porque estoy con los finales, con un montón de cosas. Entonces no me podía operar ahora. Y en enero. Pero, Bueno, no te perdés todo. En el enero, verano. ¿por qué no? Vamos, ¿qué tenés en Ni en enero? enero no me voy de vacaciones, quiero jugar el verano, boludo. Claro, claro, Un dolor de querés. huevos, Entonces también, apurate patas para en arriba. junio. para- Entonces vamos a venir No, me opero la segunda de febrero. Ya está confirmado. Ahí va, bien, hay fecha ya. Así que Programa desde el hospital, te vamos a visitar ahí. Programa del hospital, olvídate. Haciendo la kinesio todos juntos. Y podemos traer a Renzo también y tenemos todo Y una tenemos- fila de. tenemos- Estamos llenos de lisiados. Tres, ¿eh? Tenemos- tres roturas de ligamento juntas. Olvídate. ¿Nos estará viendo ahí Renzo o no? Es un Puede mod. ser. ¿Sabes qué me parece que no? Porque el hijo de puta no puso nada y suele tirarse un ¿Pero mensajito. qué está haciendo un viernes a las 9 de la noche? ¿Qué hora es? Es un hijo de mil puta. No sé, son casi. A ver, me pongo el lente. No, las 9 Son menos y 20. 45. Ah, 9 menos 20. No sé qué estará haciendo Renzo. El que estaba escribiendo en el chat mucho es Porcel. Está activo Porcel, Porcel está activo. Porcel pasa Hay que que. traerlo por ser acá un día. Y Porcel puede Podría venir. venir Porcel, sí. Y que El sea día como un... Va a venir la mamá, puede venir él los 2 días. Tipo, los dos. No. Ian, acá Separado. preguntan en el Ah. chat de YouTube por cuál mes de recuperación vas. ¿Qué estamos? ¿En noviembre? Estamos en noviembre. Estamos en noviembre. 7, 8, 9. Décimo. Hace 10 meses. Sí. Generalmente te dice que son entre 8 o 9 meses, pero es más. Un año, ¿no? Más o menos. Tenés que volver bastante bien, sí. Si no, si haces entre 8 o 9 meses es más probable. Mientras vuelvas antes es más probable que te llegues a lesionar. Yo creo que es lo que le pasa mucho a los jugadores de fútbol. Capaz, vuelven antes y le puede llegar a pasar eso. la lesión. Pero, ¿la misma lesión o lesiones musculares de otros? Porque pasa mucho eso, de que después te agarran de garros porque... No, en general yo creo. Ah, en general, Porque dice le que es meten común. más la presión de jugar, entonces Claro, lo es que presionan dice y- que es común que cuando volvés de los ligamentos cruzados te desgarres, porque en el fútbol pasa bastante. ¿viste? Pará, vamos, no la mofé. ¿Eh? No, en el fútbol hablo yo. Ah, En el bien, bien. fútbol. Básquet. En el fútbol... Tocamos madera en el básquet. No, Tocamos no, madera. no sé cómo es el básquet. En el fútbol dicen que es bastante común que cuando vos te rompes los ligamentos, no te desgarres capaz, pero tengas una lesión muscular cuando volvés, porque vos pensás que estuviste 10 veces parados y tenés el alto nivel de competencia, boludo. Del fútbol te reexige. Y es parte de que justamente el fútbol necesitas sí o sí las piernas. Y además en el fútbol se aceleran todos los procesos siempre, porque viste que en el fútbol es muy... El fútbol es todo fuego, todo quilombo todo el tiempo. Por eso lo acelera más. Entonces estás por perder una final y... Dale, parate Dale, rápido. Volvé, No, dale, metete. al toque. Crack. A lo vago, digamos. Sí, como ahí te volvés a romper como hago 3 Es veces al así, hilo. boludo. Duro. A, ¿Qué va? a Carbonero en Racing le pasa eso. Bueno, nada. Crack solo el negro carbonero. Te digo que te lo tomes con paciencia. No, Claro. sí, yo no... Suave. Sí, tranqui. ¿Qué iba a decir? Hasta el verano que viene no me veo jugando todavía. Bien, vamos. Esa, Hasta esa, el esa es verano, la hasta el actitud. verano de 20, 2026. Tocamos. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Iba a preguntar si tenés alguna anécdota que quieras contar con Juli, capaz, que Juli ha dicho que tenían varias, o algo así de época de ustedes dos.
Bueno, una de las primeras veces que la fue a volcar en el entrenamiento. Cuéntame, a ver. Que estábamos, que es en pleno entrenamiento, la fue a volcar y no sabía. Para la gente que no entiende, volcar es agarrarse del aro. Jan, Sí. Jan todavía no nos animaba con la altura que tenía. No, pero era ya así un par. El tema es que era entrenamiento, la fue a volcar y cae de espalda contra el piso. No, pero no saben cómo cayó. ¿Sonó lindo? Cayó de... Sí, pero no dolió. ¿No dolió? Tengo Oh. otra que dolió. Ah, Que claro, lo importante es la un anécdota. partido siempre. en San Lorenzo de Inferiores que fue en Imperio, que no tienen piso de parque, tiene piso de la madera pegada al piso, a lo que sea. Y nada, fui a volcarla y cuando fui a volcarla el aro como que bajó mucho y no sé, me dio la sensación de que se rompió, no sé qué, y me senté. No. Caí de espalda y ahí no me levanté hiciste más. chota. Sí, no me Teta. levanté más. No, me imagino, qué duro. Dios, no, yo me acuerdo, bueno, de las que se pueden contar. Jan es un jugador profesional y queremos dar una Buena imagen. Una loco. buena imagen. Claro. Obviamente, por favor. por favor. No sé, Club Ciudad, top 20 también, el único año que compartimos. Así es. Eh, Estaba muy bien yo. ¿Estabas muy bien para jugar? Obvio. ¿Seguro? Obvio. Después de salir, obvio, estaba bastante bien. Bueno, no, pero lo que pasaba era que como sabíamos nosotros... Era bastante chico. así Exacto, que- nosotros éramos U15 y bueno, fue ese año que peleamos. Nosotros salíamos porque sabíamos que íbamos a perder, entonces Exacto. disfrutábamos día y noche. Esa todo. era la actitud. Esa era la actitud. O sea, saber que te iban a romper el orto, pero por no salías. Claro. Está buena la idea. Salíamos los viernes. Los cocos. Es el mensaje que queremos dar. Nosotros en realidad no íbamos a jugar de visita, íbamos a conocer el club. De paseo. Exacto. De paseo. Me gusta, me gusta. Exacto, entonces bueno, como el sábado sabíamos que íbamos a perder, el viernes salíamos y bueno, Jan en el vestuario del Club Ciudad no podía salir a jugar. ¿No podía? No podía salir a jugar. ¿Qué necesitaba? ¿Una ambulancia? Necesitaba, sí, una Agua. ambulancia, agua y un enfermero también. Había otro pero que yo no me acuerdo quién era. Pero bueno. No lo quememos, pero sí. Ok. Creo que sí. Pero bueno. 1-2, al final terminé 1-2. jugando. Terminé jugando al final. Sí, Todo bien, sí. ¿Y se ganó por lo menos? No, se perdió, ¿Qué como es esa- estaba. ¿Qué es esa pregunta? No, sí, perdón. Sí. Lo importante es que la gira estuvo buena, tipo. Sí, ok. estaba lindo el club, sí. Bien, bien. Sí. Ese era. Tenía ahí varias piletas, era Claro, bastante grande. Tenía todos los chiches. Fue uno de los últimos partidos, el último partido de visita, me acuerdo. Mira. Sí, Me uno de acuerdo, los me acuerdo. últimos. Pero bueno, a ver, y si hoy te preguntan, ¿estuvo bueno jugar ese top 20? ¿No estuvo bueno porque perdiste 20 partidos? Y yo digo, no, si, como dice él, conocimos canchas que quizás... Canchas y boliches. No, bueno, Fuimos- vamos a hablar del básquet. Conocimos Algo- canchas que no... Quizás si no estábamos en esa liga, en esos top 20, en esos top 20 equipos, no jugábamos. Vos estuviste, yo me acuerdo que fuimos a la cancha de River Sí. y un par se colaron por ahí adentro. ¿Vos te colaste, no? ¿Que se habían sí, colado? sí, yo sí, me acuerdo sí, que con... Le vuelve loco colarse a Juli. Ah, Sí, sí, lo no, mismo. se coló. Me encanta, en me la de encanta. Vélez nos colamos porque te dejan. En sí, de- la ven, sí. Pero me acuerdo que la River. en la de River no te dejaban, era medio ahí un pasillo, no sé qué. Sí. Y yo, ¿con quién estaba? ¿Era un Nazareno, Lauti, no sé? Sí. Y ustedes se metieron y nosotros hicimos largo porque encima venía justo uno con... ¿Qué es el auto este carrito de golf? ¿Viste ese carrito de golf? Sí, nos sacaron. Y ahí lo sacaron, Porque sí. nos vieron obviamente Yo en me la siento tribuna. ¿Llegaron a ver la identificado. cancha? Sí, ya entramos a la tribuna, pero bueno, pasó ¿Hacía el carrito frío? y vio Hacía- gente hacía en la frío, tribuna. ¿no? y Me nos- imagino. Sí, Ah, muy ok. frío. A mí me Helado. pasaba lo mismo cuando estaban inferiores, jugaban Argentino en Quilmes. Era ir a ver los clubes también porque... Claro, o sea, Pero jugás jugabas... contra River es imposible. Entregabas la cola, ¿no, Maxi? Allá. imposible ganar, boludo. Entonces yo iba a ir, vamos a entrar a Monumental. Y yo hice claro Vamos a lo entrar a mismo. Me Monumental. acuerdo que estábamos dando vuelta el anillo, viste que es todo... Das vuelta. Y vimos una puertita media rara, nos metimos y ya no estábamos entrando a una cancha. Estábamos en el pasto. Yo me acuerdo que cuando yo jugaba, éramos Ay, chicos, el Depor, no sé si era un buen año, pero estaba como en la liga de las También inferiores, estuvimos. digo, estaban, tipo, bueno, mini pre-mini, en la mejor liga, por así decirlo, En dentro mí de esa estuvimos edad. en top de 16, me Y parece. claro, y jugábamos contra equipos que nos rompían el orto siempre. Yo me acuerdo que. Ahí ganamos 2 partidos. No, pues yo no tengo tantos recuerdos capaz de los resultados, pero cada vez que viajábamos nos rompía el orto. Me acuerdo que yo No, viajaba miento, con- la primera etapa ganamos y ahí pasamos y ahí... una época que íbamos a Boca, Cañuelas, Lanús, Yo- nos Escuchame, los rompían el partidos de orto. Boca eran chivos esos años. Habíamos jugado como unos 3-4 y eran todos peleados. ¿Sí? Sí, me acuerdo que eran todos peleados. Es más, un partido le habíamos ganado 32-28. ¿En serio? El primer No. cuarto terminó 3-2 abajo. Mirá, Imagínate. re parejo. La, No, la yo no- memoria de Ian. No, terrible Sí, memoria. a ese tengo una memoria. Yo tengo recuerdos que iba mucho con mi viejo y jugábamos tipo así de Sí. chico, pero no. Yo siempre me acuerdo que perdía. Lo que Siempre. pasa ahí es que al menos teníamos momentos de destello y peleábamos los Mm. partidos. Teníamos un equipo. Y la, tipo, no, para- la paja era que, no sé si haciendo, era que te dejaban jugar 2 cuartos solo. Entonces teníamos Sí. nuestro cuarto el que remontaba y el otro que Sí, ya está. me acuerdo. Pedro era el. Sí, sí, me una acuerdo. bronca, pero sí. Ah, Y nada, bronca. sí, a mí también me molestaba jugar solo dos. Yo me acuerdo que le pedía que me ponga más y no. Che, Ian pregunta, ¿cuál es la cancha más linda en la que jugaste? ¿De básquet? Mm. Bueno, la de San Lorenzo me gusta bastante. Es de las más lindas, pero por decirte otra,
No sé, la verdad. Te tiro por tirar. Te tiro varias. No sé, la de Zárate, ahora que es nueva, está bastante linda. La de Riachuelo también es linda. ¿El Superdomo? El Superdomo El está Superdomo. lindo por fuera y por dentro. El Superdomo, O sí. sea, aparte por el bioma. En el Pero- chat preguntan Sí. que cuál es la vez que te lesionaste la lengua. Que te hiciste mierda la lengua. Esa es buena anécdota. ¿No la vas a contar? ¿Quién le pregunto? ¿Puedo saber? ¿Eh? ¿Quién le pregunto? ¿Puedo saber? Joaquín, dice. Joaquín. Joaco. Ah, Joaco. ¿Sabes qué fue en...? Yo no estaba. Yo No, vos no yo estabas. Fue el año que salimos campeones, fue un amistoso con Lanús. No Un sé si amistoso, Lanús B. Sí, imagínate. Fui a buscar una pelota y me choqué con un compañero y yo tenía la lengua afuera y me mordí la lengua. No, qué duro. Y no, en ese momento no, tenía un dolor, habré gritado del dolor. Yo lo cuento obviamente con más dignidad. Te lo llevo a contar a un amigo y me descansa. No, vos no contás nada. Yo no digo nada. Y nada, me acuerdo en ese momento yo dije, ya estaba, me partí la mandíbula, no sentía la mandíbula. Ah, boludo, qué Sí, feo. boludo. No, qué sensación de mierda. Fue más que nada el miedo, porque después cuando lo vi era un cortecito. Claro, pero Y después me fueron a coser y estuve 3 días comiendo polenta, más o menos. No, Sí. Sí, no, pero encima en ese momento no tenía mucha confianza con los chicos, pero se me habrán cagado de risa los hijos de mil. No, a ver, cuando me la cuentan se ríen mucho. Se Sí. ríen mucho por la reacción de Ian. Y porque seguramente se acabó todo, ¿no? Sí, Porque sí, sí, tenía sí, miedo de por que la la reacción, por la mandíbula- reacción de Ian. Es que la reacción debe ser durísima, tipo, darte cuenta que no sentir la Como mandíbula. Ale, como Sí, se rompe la nariz. Como iba a decir lo Qué mismo. buen momento ese. ¿Se acuerdan ustedes? Obvio, boludo. Qué buen ¿Cómo no me acuerdo? momento. Y eso que fue hace 20 millones de años. Amigo, yo me acuerdo como si fuera yo ayer. también ¿eh? me lo acuerdo calcado. A ver, Juli, decía- vos no estabas. Sí. Pero me rompí la nariz con ellos y literalmente no fue nada, pero... Esa palabra fue nuestra, fue toda culpa nuestra. No, sí. Todo culpa nuestra fue. Uno cerebro. Oye, estamos en primaria, era primaria. Teníamos 10 años. Teníamos, no O sé, 9. No, 10, no, digamos más, digamos 13, ponele. No, boludo, eso No, primaria. boludo, 13 eso ya es 10, secundaria. 11, Maxi. Bueno, primaria. 10, 11, ponele, teníamos. Estábamos jugando las manchas que vos tenés que poner los pies y tenés que saltar. Sí. Entonces yo no sé, estaba con Facu. Con Facu éramos dos basuras. Me éramos. levantaron el Entonces pie. le digo, Facu, levantá el pie, Facu. Entonces Ale pasa y no sé si fue él o otro que le levanta el pie y Claro, le cae con la trompa nariz, trompa, tac. al piso Así. y empieza a sangrar. Y Ale se levanta llorando y dice: Tú con la sangre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No sé, fue así, tipo, fue algo más como. Me sorprendió la sangre, porque yo tenía mucho miedo a la sangre de chico, me acuerdo. Y me Tu cara fue como si fuera que. morí, que- más o menos. que estabas muriendo, boludo. Sí, Que había era, muerto. era chiquito, sí, no. ¿cómo me Puede, está puede lleno de pasar. risa? Es gracioso. Nada, y hoy Ale no preparó el ping-pong. No, para Pero- hoy no, porque como con Nico no preparamos, pensé que era capaz que más natural hacer simplemente tener una charla, como hacer Sí. preguntas. Ah, Porque está siento bien. que el ping-pong sea un poco forzado, capaz, y tampoco lo clipeamos nunca en TikTok porque realmente termina siendo como muy monótona el ping-pong, para mí. Habría que hacer un muy ping-pong largo. bien de verdad. O un ping-pong personalizado a cada invitado. Otras. Sí, 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 sí. Habría que hacerlo bien. La decisión la toma Facu, que está. sí. Está es en el el- medio. No, Juli podría decir ping-pong ahora acá, en este momento. Claro, que es un ping-pong vos casero, Juli. No, no, no. Ah, bueno. No, no. No, porque puedo llegar a Che. preguntar algo que lo pueda comprometer, entonces no. Claro, no, joder. No hay, quiero. hay- Muy bien, hay muy que, bien. hay que cuidar la identidad. Muy bien. Hay que ver la imagen, ¿no? Claro. Digo, Che, ya, no, vos, sí. si cuando tengas que ir avisanos, porque nosotros no nos Sí, tampoco te damos queremos cuenta. comprometer. No sé Claro. qué hora es, yo te digo, pará. Tranqui, yo hasta las 9 puedo. Ah, bueno. Ya estás ahí medio jugado con el tiempo. ¿Qué te dejó? ¿Tenés un cumpleaños? No, de jugar no se puede, de jugar No, la pero gente. si a las nueve- No, claro, no se hace esa pregunta, boludo. A las 9, no son las 3 de la mañana. Son... Ah, es verdad. ¿Salís? No, sí, tengo un cumple, un amigo de mi hijo. Ahí va. Igual soy testigo de que Ian, eso que dicen de los jugadores profesionales, cancelan las salidas y demás. ¿Es una realidad? Es una realidad, es una realidad. Ya más de una vez. Sí, el hecho de ser jugador de básquet, ya por sí deportista es el hecho de sacrificio de los tiempos. Manejás otros tiempos de por sí. No sé, ya de por sí en verano yo lo veo esto saliendo de vacaciones y obviamente me gusta entrenar todo así, pero me gustaría estar con ellos también, ¿viste? Y a nosotros nos queda justo el invierno libre. Claro. Entonces me termino yendo a Mar del Plata en invierno, que bueno. Pero bueno, es lo que hay, es lo que se eligió. Claro, ¿no? es el Claro, sacrificio, vos te olvidás de costo-beneficio eso, en la vos te olvidás balanza. de eso. Claro. Nosotros estamos en Mar del Plata el 20 de enero. Y él el está pedo, entrenando y él con está calor, entrenando, matándose boludo. para llegar a la Es que temporada bien. Es plena temporada. Ah, pero la plena temporada temporada. es invertida a la del fútbol, dale. Claro. Ah, Para que te suene. está Recién arranca. Está relacionado con lo que es el hemisferio norte del mundo. Para Claro. que vengan los americanos, porque si lo hacen al revés, están de vacaciones los americanos cuando estamos jugando. Claro. Entonces por eso. Tiene sentido. Y también por el hecho de, yo creo que las fechas FIBA y eso. Claro. Sí. Sí, bueno, y también si querés contar un poco la actualidad de San Lorenzo, porque Ale hoy hablaba de los campeonatos que ganó, Me informé. que salió campeón,
Bueno, hoy San Lorenzo está inhibido porque le debe sueldos a jugadores que jugaron en ese momento. Y nada, Mirá. ¿cómo es internamente en el club esa situación? No, la manejamos bien, de manera bastante profesional, la verdad. La verdad que sí, no. Siempre de la mejor manera la manejamos. Ahora, bueno, le volvieron a inhibir. Ellos clasificaron al top, al Final Four El sudamericano. del sí. Sudamericano, que en fútbol sería la Copa Sudamericana. Sí. Porque la Libertadores sería la Champions. Sería la Copa Sudamericana y pasaron de ronda a las semis y le sacaron a el base, que viene de Colombia, Así es. y el alero que venía de jugar en Valencia, España. Por este tema de las inhibiciones de San Lorenzo. Así que nada. ¿Quién Está- se Lo sacó? bueno es que O sea, ya del ¿qué botón equipo- se lo No, Lorenzo. la FIBA es como Como la FIFA, la asociación, Exacto. por no haber pagado sueldos a los campeones de esa época, se ve que le sacó a los jugadores que tenían, no sé si préstamos o Lo bueno es extranjeros. que el equipo tiene un buen carácter y lo da todo. Ya lo demostró. Ayer jugó y ganó sin ellos dos de visitante. Mira, Así es. pero no hay quilombo interno por que no pagan los sueldos, Tinelli Botón, esas cosas no se dicen o. Mejor no hablemos. Sí, no está en el club, ¿vale? Sí, No, dije no, por no, decir, no, fue la primera vez que No, se me está. ocurrió. No sé quién es el presidente. Moretti. Moretti. Ah, Moretti. Moretti. Pero sí, el tema dirigencial. Saludo para Moretti de acá. Se lo quiere. Y capaz que nos va a escuchar. Che, un saludo ahí, Moretti. No, fue a hablar, ¿no? Con ustedes. ¿O no? ¿Se presentó en algún momento? Presidente. ¿Cambio de tema? ok. Vio la barra. Sí, fue la barra a pedir plata. No, y es que es complicado, esas situaciones son complicadas. Yo me había olvidado, me olvidé que estaba ligado igual que al fútbol. Pero es verdad, el fútbol es un quilombo el club, boludo. Sí. Así que en el básquet es lo mismo. Y seguro. Hoy creo que lo inhibieron de vuelta. Se ni bien toda la semana, pobre. boludo. Pero sí. A Y es ver, que hay un- contrataron a Muñain. Y eso para mí fue un poco de Ese chat. marketing, boludo. ¿Sí? Y esa La plata rompe. de dónde sale, boludo. ¿Cómo van a hacer para pagarle? ¿Entendés? La paga el actor de, ¿viste? ¿Cómo se llama el actor de El Señor de los Anillos? Que es fanático, que está lleno de guita. De San ¿Qué Lorenzo. dice ese tipo? Está, boludo, está bien. Vos sabés, Juli, de quién hablo, ¿no? No, sí, no, el de pelo no. largo, yo sé cuál Ese, es. sí. Sí, El, actor, el que es fanático de San Lorenzo, que es actor, no sé el nombre, no me sale. ¿Lo ubicás? Ya sé cuál es, sí. Boludo, No, Aragorn, la verdad no. Aragorn, del Señor de los- Aragorn, no sé cómo se llama el Aragorn. chabón. No sé cómo es. Está lleno de guita. A ver, ahí te digo. No, Yo tampoco. no lo ubico, Es fan- no lo ubico. Amigo, Puedo pero decirle que sí. Vos decís, ¿No vieron el Señor de tenés los razón, Tenés razón, sí, Alejo. ¿Y han sí. visto el Señor de los Era Anillos? chiquito, lo vi. Habré visto alguna vez. Che, No, poco se habla de es este fanático de debate, San Lorenzo, el loco. y No sé cómo se llama. Pará. ¿Cuál? ¿Francés? El actor, digo ¿Qué yo. te dice? Del Señor de los Anillos. Es fanático de San No, Lorenzo. no sé. Puta idea, no Oh, sé. no importa, Muy la voy a buscar. Claro. ¿Qué actor? ¿El enano? ¿El Ahí está. viejo? Bueno, ¿Ese qué hace? claro, ese, es Aragorn. el No, Señor de no los lo Anillos. tengo, Viggo la verdad. Mortensen, no me salió. Claro, mirá, nació en Nueva York, en la misma ciudad que él. Pero es de acá, tipo, vivió en Argentina muchos años y fanático de San Lorenzo. ¿Qué dice ahí? Ya sé, papito, ¿qué dice eso? Es la misma historia que Ian. Sí, bueno, ahí va. La misma. Es una... Che, pero... Director. ¿Y qué pasa con este? ¿Por qué no tenemos la pantalla de este chabón? No sé, Porque porque, es hincha de San Lorenzo. porque es fanático de San A él le Lorenzo. gusta decir- a él le gusta decir boludeces. No, pero es fanático, en serio. Hacker, buscar un Y clip. sabemos que es Ah, fanático, no boludo, está pero no por eso va a chequeado pagarle el esto, club, Hacker, boludo. no está chequeado. Nada, que ponga guita, que eso está lleno de Claro, guita. Alejo se sabe, porque tiene guita, tiene que regalar. Claro, boludo. Tiene que pagar las deudas del Pero club. queda caridad que no se puta. Claro, boludo. Dale, boludo. Dale. Socialista de mierda. Que Cristina le pague plata a Racing, entonces, boludo. Che, hablando de Racing, Mamo, ¿cómo te ves de cara a la final? Bien, boludo. ¿Sabes qué me está pasando? Que estoy en vez de disfrutar del proceso, estoy sufriendo con el tema de las entradas, de los viajes, de... ¿Cuándo a es la ir? fecha? El lunes salen las entradas, espero poder sacar. porque- ¿Vas a ir, vamos, si sacás? Sí. Sí, sí, saco. Estás puedo, loco. voy ¿Qué a ir. fecha es, Mamón? 23 de noviembre. Ah, falta voy, a, poco. voy a dejar libre una materia, todo para ir, Me voy a chupar todo un huevo. Está muy bien. Estas cosas se... Pero futbolísticamente. Estamos ves en, bien? estamos en el mejor momento del año para mí, futbolísticamente. El equipo salió a jugar con suplente el otro día, que gana todo el equipo. No sé qué está pasando, boludo. Hmm. ¿Eh? Y obvio. Si los jugadores cuando juegan la copa, ¿sabés cómo se levantan? Sí. Los ¿Sabés premios cómo se deben baja, ser no? importantes. Los premios deben ser importantes. ¿Sabés cómo la baja, no? No, además tenemos jugadores que no, es lo que no solía pasar en Racing. ¿Qué pasaba antes con Racing? Los partidos de mierda los ganaba todos y los importantes se cagaban. Ahora es al revés. Los partidos de mierda Queda uno les todavía. chupan un huevo. Claro, queda uno, obvio. Pero los partidos importantes, como le bajan la guita y como son gente que tiene mucha experiencia, los juegan con tranquilidad, boludo. O sea, en todas las líneas tenés un chabón con mucha experiencia. Y, Mamo, ¿preferías jugar con Lanús o jugar con Yo con Cruzeiro. ¿Sí? Sí. ¿En Sí, serio? no, porque Lanús, el equipo argentino te conoce mucho, hace un partido de 0-0, de penales, ya me lo voy a venir 100%.
Preferís jugar con un brasilero. Yo prefiero jugar con Cruzeiro antes que con Lanús. La ganan. Los argentinos te conocen todo, boludo. Acordate, Todo, vamos. te ven todos los fines de semana a jugar. Acordate, Mamo, que dijiste que te tatuabas con Sí, Jared eso iba a Scott decir, vamos. en vivo. En vivo para el programa, la estrella. No sé si en vivo, pero me lo No, tatuaron. está el clip, lo tengo que buscar. Traigo en vivo acá el tatuador. Por Ah, favor. lo El tenemos. tema de la logística acá. como No pasa nada, hacemos los para- adaptamos. Bueno, Claro, si boludo. nos adaptamos. El higiene, boludo. Vamos, pará, en una escala del 1 al 10, para vos, ¿cuáles son las chances de que Racing gane la Copa? No voy a hablar de eso. No. No se la juega, Ale. Me lo voy a Cabrón. Ah, ¿Vos lo ves, Ale, campeón de Racing? No sé, la verdad que lo poco que vi de Racing Lo me único gustó. que voy a Tipo, decir lo- es que Racing en Paraguay va a ser local. Es lo único que voy a decir. Mami. Pero si va a la mitad y la mitad o no. Sí, pero. Todas las entradas neutrales las compró Racing. Y Cruzeiro dice que no va a agotarlas. Así que lo que sobre se lo van a dar a Racing también. O sea que va a haber un 70-30. Ponele. Fuera de joda esto, fuera de joda. en la Copa Libertadores dijeron que estaban preocupados por el tema de... Son unos forros, ponían que haber cambiado la cancha, boludo. Y listo, se solucionaba. Pero era... Va, no sé, yo hablo desde mi postura de hincha de Boca. Pero era muy obvio que si River llegaba a la final, era para River. Sí, obvio, no, pero Ahora yo no, digo, ¿o no? con el diario del lunes, ya con los dos BR en la final. Pero si ya anunciaste que era Buenos Aires... Tienen que haberlo cambiado antes, ya cuando River quedó fuera, tienen Sí. que haber anunciado que se cambiaba. Porque. ¿Sí? Y sí, boludo, ¿para qué querés dos brasileños en la Argentina? Pero se ahorran un problema, vamos. Tema seguridad, tema todo. Sí. Son dos equipos argentinos. Va a ser un quilombo si se jugaba en Argentina. ¿Qué fecha es? Yo qué sé. Noviembre... ¿La Libertadores la final? Sí. ¿No es en diciembre los primeros? No, es antes de la... Es ¿Antes? el mismo No. fin. El mismo fin era uno es sábado, otro el domingo, creo. Ahí está. ¿La Sudamericana es el 20 y pico, dijiste? 24. 24 es el domingo de la Libertadores, 23 23 es es el el- sábado de la Sudamericana. Qué locura. Que vuelvan a las finales a dos partidos. ¿O no? Ida y vuelta. Ida y vuelta, mejor No sé, clasificado. no sé, me gusta a mí partido único. ¿Sí? Y partido único vas a sufrir mucho, boludo. No, que vuelvan a dos, A en dos la cancha, partidos. claro. A dos partidos, como siempre se juega la Nuestra Libertadores. cancha en Sudamericana. ¿Quién quedó está mejor en- clasificado, Racing o Cruzeiro? No, Racing. Y mirá si se definía en la cancha de Racing. Era una locura. Va a ser una locura. Yo- Va a ser una mal. locura. ¿Viste lo que fue el recibimiento de la final? No, fue de la semi? yo vi ese partido, fue increíble. Che, ¿y de la suspensión? ¿Qué opinas? No, mañana, el domingo juega Racing. Y va 50%. Se laburó. Pero sigue siendo mucho. Es mucho, mucho. Hay otro club que, no sé. Y otro club le dieron una banderita y un codito. Ah, tenés que poner una bandera y Lo un dijo codo. él, yo soy Chauca, pero dijo vamos. Y pero es verdad, Porque si boludo. no, lo digo yo y queda Pero es como- verdad. No sé si está mal el de River, pero que sean. Dicen que lo que pasó con Racing es algo medio político. Dicen que Kicillof hizo una movida. Porque Kicillof es el que está a cargo de la provincia. Y la diferencia es que Racing pertenece a la provincia y River pertenece a Cava. Entonces, dicen que Kicillof medio que quiso hacer como una jugarreta con gente de la política que está metida en Racing. Sí, yo creo, bueno, la diferencia es uno es capital y otro es provincia. Claro, y el problema este que te digo yo, que no lo sé muy a fondo, pero dicen que va por ahí. Sí, sin El duda. ano de ese puto. Sin duda. Bueno, mandamos un saludo ahí a la gente de River. Felicitaciones por la Copa de Recibimiento, la verdad. No, che, Bien hablado, bien hablado. Vamos a despedir a Yang. Ah, sí, que se tiene que ir. Pobre. Sí, Sí, lo dejamos Lo tenemos acá recordado. recordado, pobre. Bueno, muchas gracias por venir, Ian. No, gracias. Ian, muchas gracias por venir. Un gusto, La verdad, Ian. un gusto. Dale. Me Nada encantó. más que invitado de vuelta. Sí, cuando quiera. Cuando quiera. Invitado. Dale. Cuando vuelva de la gira ahí por. Cuando tengas un trofeo lo traemos acá. del Sudamericano. Sí, lo plantamos de una Todos vez. los pibes. Sacamos de foto. Nada, Traemos todo el plantel de básquet de San Lorenzo. Que vengan acá atrás. Mierda, claro. Muchas gracias por venir. Y te vamos a ir a ver, cuando vuelvas a la gente te vamos a ir a ver. Hay que ir a verlo, 100%. Che, Ale, y volviendo... No, en realidad iba a llamar a Juli. Váyamelo. Dime. Volviendo al tema de la Copa Recibimiento, ¿qué opinas de esa logística que hicieron, la plata que se gastaron en pirotecnia? ¿Qué opinas? Che, me voy para allá, al lugar de... Anda nomás, Facu. yo me quedo. Mientras me respondes. Vaya tranquilo, para que Gus le va a el tener tema que de abrir. así que- pirotecnia que gastaron, que era la que tenía guardada para la final, creo. Sabían que no le daban vuelta ni loco y yo creo que. Ah, esa data es posta, yo lo leí en Twitter. No, yo creo. Y no quemaron sé. todo lo que tenían porque sabían que no había chance de remontarlo. vi en Yo Twitter. también creo lo mismo. Qué pero- marrones que son los de River. No, bueno. Pero se nota mucho cuando. Mamo lo dijo. Cuando un recibimiento está armado. Se nota mucho cuando un recibimiento es Organizado por la dirigencia O por los hinchas. o por los hinchas. ¿Te das cuenta, boludo? El de Racing, la verdad que, vamos, yo no miro fútbol, El pero de vi Racing- todo el partido, fue increíble. El de recibimiento, el partido, ver a Depay. el partido de Racing fue un quilombo, pero fue un momento de éxtasis. No, me imagino. Yo terminé transpirado, me bajaba de a rato me bajaba la presión porque era demasiado.
Era demasiado todo el día, ¿entendés? Vamos, ¿alguna vez pensaste que ibas a ver a Depay en vivo? Es medio falopa eso, ¿no? Chupa la verga de Pay. No, es claro. Come los 2 huevos de Pay. No. Nunca, Racing finalista y le claro. pregunta por Depay, Pero boludo. yo iría a eso, a ver a Depay. Muy mal. Me come los 2 huevos Es de un vende Pay. patria, Es un viejo, crack, boludo. Depay. Yo una pija. Un vende patria, lejos, boludo. Nah, me echó la pija Racing, boludo. Sí. Pasa que no caes en el momento de que vos estás pensando en que tu equipo está jugando, pasás una final. Claro. No pensás que está Depay Te enfrente. chupa la verga de Depay, Messi, todo el mundo, aguante Racing. Yo a decís. Depay lo tuve re sacado porque hizo una entrada en calor. ¿En serio? adelante mío. Ahí va. Literal. Y le pide fotito. ¿Te avisa para vos? Fotuli. Yo le gritaba, ¿viste? Y Negro los hinchas- puto. Los hinchas lo puteaban y yo le decía putero en inglés. Y uno y le ¿En serio? a putear en inglés. Bien, vamos, bien. Influenciaste. Yo no sé inglés. Yo mandé a que lo puteen en inglés. Vos el jefe de Igual, Barça. igual sabe español, el loco, imagino. Él entendía las puteadas. No sé, yo. ¿Por qué Sí, sabría boludo. español? Jugó en el Barça y en Atlético como 5 o 6 años. Si no sabe español, es un corky. ¿Te sabe inglés? No. ¿Alguna bolsa de inglés? No. No, esa lógica no. Claro, bueno. Sí, pero el Kun es de los menos. Y Tevez también. Bueno, es otro caso aparte. Es un Carlitos. Che, vamos, ¿y la final de la Copa de Libertadores? ¿A quién las ves? Es rara. Para mí la van a Botafogo, boludo. ¿Sí? Sí, porque ya está. El partido difícil lo ganó. El partido campeón lo ganó. Para mí. Que era contra Peñarol. ¿Sí? Sí. Pará, era más difícil Peñarol que River contra Minero. Peñarol venía con un aura encima. Yo vi un ratito del partido, viste, de la vuelta. que- Peñarol jugaba muy bien. muy no sé. decente. Muy bien. Muy decente, sí. Para mí, el rival, el candidato era Peñarol y lo bajaron. Y van a salir campeón ellos. ¿Sí? Porque además no tiene ninguna. Van a salir a matar, boludo. Tienen un equipazo. Vienen primeros en el Brasilerao. O sea. Están bien por todos lados. Pregunta, boludo, ¿el Mineiro tiene un par? ¿Alguna? Sí, tiene. No sabía. No digo que la van a tener a 0. No digo chance, digo si tiene Libertadores ganadas. Ah, el Mineiro sí tiene 2, creo. ¿Dos? Ah, ¿No? Botafogo 0. 2 o 1, sí. 2 o Sí, sí, 1 dos o tiene. una. No sé Botafogo si- ninguna. No, una. Botafogo ninguna. El- Una y Botafogo ninguna. Ahí va, claro. Salen a comerse la cancha, Teadito Almada y los negros. Acá Santi Palavecino pone. ¿Lo conocés, Ale? Sí, un video mío. Ah, Aquellos. dice, bueno, hincha de River se ve. Hincha Dice de River, que sí. River tiene que traer a Depay. Ahí va. 62 millones de superávit, River. Bien River. Bien, River. ¿Posta? ¿De dónde? Pero qué raro con lo. Pero ¿De dónde gastaron- sacan la plata, Eso iba a boludo? decir, lo que gastaron entre Villagra, Claro, eso iba a Vareiro decir. y todos estos muñecos. ¿A quién metió River tan caro? No sé qué cuenta hizo para sacar 62 Vale, millones, pero. Racing tuvo 6 millones. ¿De qué? 6 mil millones de pesos, obviamente. Ok. De déficit. Está para atrás. ¿A quién compró Mamor Racing en el último tiempo caro? Tipo, compritas de No, Racing. Racing por las horas de Seiza creo que son. Ah. Porque lo que pasó es que en el balance estaba previstas que iban a ser 8 millones de dólares. Sí. Y con la inflación y con todo, terminó saliendo 11 millones. No hubo de ningún dólares. robo de está nadie ahí. Sí, no se fugó capital. Obvio que obvio. La inflación, que robitos. perdón. Además, último año de Blanco, quiere llevarse lo suyo. Quiere la. Claro, la papa. Sí, lo que puso. Claro. Pará, vamos, ahí están haciendo un predio nuevo. ¿Qué poronga En el están 6 haciendo? están haciendo un predio. Mirá. Al lado de la Argentina. ¿En serio? Va a estar bueno porque se lo vamos a alquilar a todos los países que vengan. Que vengan a quieran entrenar contra la selección o todos para- los que van a jugar contra la selección Claro, van a ahí estar para ahí. Claro. Porque va a ser un predio a la puta madre. Bueno, tema selección, juega en cancha de Boca. Juega pronto en Cancha Boca contra. ¿Oye, Choca? No sé, lo Porque cambiaron. River, Lula hizo, ¿no? Conmebol necesita la cancha de River, creo que una semana antes, 10 días ¿Qué- antes. ¿Contra Venezuela? ¿Qué tienen que, ¿O de- Perú. ¿qué tienen que limpiar Perú. los papelitos de Sí, sean malos. los fuegos artificiales, la pólvora que hay que No barrer. entiendo por qué. No boludo. seas mal. Y alguna regla con Mebol boluda, dice Juli. No, porque Conmebol necesita. la cancha una semana Quiere antes? la cancha antes para la final. Para romper la pija. Sí, Por la Conmebol. por la final de la Libertadores. Bueno, ok. el fin de que viene juega Argentina, ¿no? No, el martes sale la venta de las entradas. Para el jueves o el viernes, ¿ese? Para el martes que viene. Ah, el otro. El claro. otro martes. Ah, de- falta. de- ¿Lo vas a de llevar, Perú. Juli? Eh, Vamos todos con. Vamos, con vamos. Ahí va, Vamos. yo estoy como atrás. Tenemos que ir. Mira, yo fui cuando jugó la última vez a la Bombonera y perdimos contra Uruguay, así que... Amigo, yo fui 6 golcitos. Soy el amuleto. Yo creo que- Soy el bueno, puto yo amuleto. todavía creo que la AFA- Yo no fui a ver nunca todavía a esta Argentina. Fui a ver a 2014, ¿no? Bueno, vas a tener que seguir viendo por la tele, pero el amuleto. Disculpa, El amuleto sos vos, soy yo, ¿no? disculpa. Sí, Seguro que yo perdimos 5-0. sí nosotros hat-trick de Advíncula se saca. Yo creo que la AFA escuchó a la gente y bajó el precio de las entradas. La general sale 55.000 pesos. No sé cuánto estaba, pero creo que estaba mucho más en Facu River. sabe que 80 estaban. En suele- River sí, 75. De 75. bueno, bajaron, así que nada. Igual van a volar las entradas, ¿no? Bombonera. Sí, menos gente, menos Sí, a capacidad. eso iba, menos capacidad. La gente está igual de eufórica por ver a Messi y van a volar. Sí, pero... ¿Ustedes, vos vas a comprar, Facu, que siempre solés? Y no sé, porque medio que un poco de paja me da. Paja. Sí, viste. El hecho de ir, el todo, ¿no? Como Sí. la Yo travesía. sinceramente no tengo como tradición ir a ver a Argentina. Bien.
Me gustaría ir porque Juega Messi en la cancha de Boca. juega Messi. En la cancha de Boca. No, porque juega Messi y porque no conozco, y porque no conozco la cancha de Boca. A mí me gusta conocer canchas. Banco, ¿no fuiste a la banco, cancha de Boca? ¿Qué Igual- canchas conoces? Vamos a ver, contanos un poco tu No, historial. que conozco muy pocas, por eso quiero conocer Ah, canchas. ¿qué Conozco conoces? la de Racing y la de River. Ah, ¿Y la de Independiente? yo conozco, No, más, yo conozco pedo. más que Max. Locura. No, y conozco la de Vélez, pero por un recital, no de fútbol. Yo quiero ir a ver partido de fútbol. a Ah, la yo iba a cancha. decir, yo estaba ahí contando de con, recitales. Con Facu tenemos bastantes canchas que fuimos. Sí. Final de Vera en cancha de Quilmes. La de gimnasia. Final Arsenal. de Vera en Arsenal. Gimnasia, de Gimnasia. infiltrado. Con anécdota. Boca, obviamente. Boca River, fueron a la selección. Sí, tenemos. ¿Vos, Juli, Racing también? ¿Cilindro? ¿O no? Yo metí Racing, yo metí Independiente. ¿El Bojo también? Yo metí Racing de infiltrado. San con Lorenzo, Boca salió ¿no? mal. Infiltrado. Lamentablemente. ¿San Lorenzo también o no? O... La de San Lorenzo también. Sí. Conozco. Allá en los gasómetros. ¿Qué Se más? escabulló de la gente Juli ese partido. Ah, la de Hijo de- estudiante fue con Tich, la de estudiantes Ah, nueva. es verdad, fuimos también. Fuimos a ver a Boca. juntos. Linda la del pincha. Contra Colo Colo. Contra Colo Ah. Colo, la que hace un gol el chango. Era, sí, viejo. los amistosos de verano. Hace Claro, rato esa fue era, sí. ese partido. 2023 y principios. O 2022 finales. 22 me parece, sí. Creo Por ahí. que canchas de acá no me queda ninguna. Vos, Facu, también muchas canchas, ¿no? Sí. Sí, no tanto. Del ascenso unas pares. Tampoco, no Ah, demasiadas. Pensaba que más. No, te iba a decir que con respecto a la selección que me duele el alma decirlo, pero me Dígalo. gustó mucho ir a ver lo de River ahí, viste, la platea, tranqui. No me digas eso. Te compró tengo los que ir a nenes ver a TikTok. Boca ahí, viste, ahí en lo popular. ¿Viste? Como- Está linda la Papu de Boca. ¿Es hincha de Boca? Yo no creí que es hincha de Boca. Bueno, pero una cosa son las instalaciones. Igual, no sé, era todo un estadio negro que fui, no sé qué club era, pero se dice que es de River, pero era todo negro. No, Yo, una de las críticas que le hago, yo fui a la cancha de River y una de las críticas que le dije a Facu, que siempre que le doy, que le digo es que es muy europea y que quizás no estoy, a ver, voy a la cancha de Boca y no estoy acostumbrado. A mí me gusta. Todavía no me acostumbro. A mí me gusta el rigor o sea, no sé si el rigor, pero viste cuando las canchas te transmiten. ¿No te gusta eso? Es otro Me sentimiento. encanta es eso. otro Ah, perdón, sentimiento. perdón. No, la de River no transmite nada. es una cosa de teatro. A ver, bueno, La de River hoy- es como ir a la- literalmente a una cancha de Europa a ver Es como un teatro. Como... Ah, es un teatro enorme. Es un La de teatro Racing enorme. Poder transmite eso. La de Boca yo no fui, pero Transmite, también. transmite. Calculo que también. Sí, la de fui- Boca- yo fui dos la de veces Boca nomás tiene y- eso de que primero que está toda mal hecha, entonces se mueve toda. Es una locura. Y segundo que es muy vertical. Sí. Entonces. Claro, y para mí también la gente. Parece. influye. Imagínate desde adentro, te parece que se te cae la gente encima. Bueno, boludo. hoy salió hoy justo una revista inglesa que siempre hace rankings de los estadios más Ujú. lindos De fútbol. del fútbol del mundo. ¿Qué- Y qué- salió qué la de topeamos? Boca primero. ¿Sí? Sí, Mirá que quedó bien. primero. Pero yo creo que es por esto que dice Maxi. Quizás vos ves afuera, canchas por afuera y hay más lindas que la Es cancha de más el Boca. Y yo siendo hincha de sentimiento- Boca lo digo. Claro. Pero es más lo que transmite quizás la cancha. Que lo estético de ver la que lo cancha, ¿no? estético. Claro, uno no va a sacar la fotito capaz que como de Anfield o el Y es que todos los, Monumental, todos los etcétera. jugadores dicen que la cancha más jodida es la de Boca. Ayer declaró, no sé si justo lo vieron en Twitter, salió que en una entrevista Casillas declaró que la afición de Boca y la cancha de Boca eran las de las más lindas, aparte de la del Real Madrid que él conocía. O Sí. sea que. Bueno, salió la Bombonera primero, segundo el Maracaná, Mira, cuarto el Santiago Bernabéu, quinto el San Siro, sexto el Camp Nou. San Siro, esa también debe ser San picante, Siro debe está ser bueno. increíble para Bueno, ver. los- O San Siro los- de cualquier lado, digo. ultras Del Milan. No, de Inter y de Milan. No, imagínate un clásico ahí, terrible debe ser el ambiente. Che, Che. porque los clásicos son siempre ahí. Ahí, che, Ale, Por eso, mirá por eso el- digo, tipo. mirá el chat de Twitch. Voy. A ver. Porque es una pregunta de Ale, mismo de Ale. ¿Qué dice? Dice, no sé, ¿la querés leer vos? ¿Lo de la ropa? Sí. No, no lo vi. ¿No Léelo, viste la léelo. ropa nueva de Boca? No. Dice, che, ¿y la ropa retro que sacó Adidas, original de River y Boca, la vieron? Una vi, de campera Boca no la 200 vi. lucas. ¿No viste? No, ¿está linda? Está muy buena niña, pero nada, La como niña. vos sabés de moda quizás. Ahí va, esa me gusta. No, a mí, ¿sabes la que me gusta mucho? Me vuelve loco. Una vez la vi, la quiero, pero no se consigue. ¿Viste la que usaron allá en Japón? En De Boca. en la Intercontinental, sí, la de Sí. Boca. Que es como azul oscura con la pipita Nike. Sí. La de Palermo, literalmente hay una Sí. foto, me parece increíble, pero no sé de dónde comprar esas cosas. No, Pues no no, las tienen no. ni siquiera las páginas estas chinas que te hacen réplicas, ni siquiera ellas las tienen. No. O sea, es como Es difícil. de nicho, no sé. Boca No. tendría que volver a Quilmes. Ahí Sí. está, Ale, mirá. Esa es la de Boca. Ah, esa es la Y esa es la de Visions. River. Ah, mira. Che, tengo una No me gusta primicia. nada, Tengo una primicia, pero. Muy buena el de escudo. último momento mal, A ver, tírala. Muy lindas. Conferencia de Scaloni Sí. declaró, esto es confirmado, A ver. declaró: el día que no esté en la selección, estoy abierto para cualquier club. Mis hijos son de River. No. Dando No. a entender que No lo me puedo gustaría creer. elegir River, ¿no? Es durísimo,
Así que. Que parta al medio. ¿Por qué no dijo de Independiente o de Huracán, boludo? No, Independiente no. ¿Pero cómo van a ser de River, los hijos? Además tiene una cara de bostero, Scaloni, ¿me bancás? No, No nos jodas. No. no tiene cara, no ¿No? tiene cara de ¿De qué tiene cara, mamo? Tiene cara de hincha de estudiante, boludo. Mira. Tiene cara de inglés. Porque estudiante. No está muy bien, está muy No, bien. está bien, está bien. Está muy bien, me gusta, me gusta. Che, ¿y el ascenso? ¿Cómo viene Vera, Facu? ¿El fútbol? ¿Qué tiene el ascenso? No, ¿Cómo? no, Contá. bueno, era. No, mucho no lo estoy siguiendo, la No, verdad. sí, a ver, a Facu. Pero el ascenso B Nacional, nada. Ya ascendió al Dosivi, Ya ¿no? ascendió al Dosivi, ¿Y otra qué? vez de San Martín de Tucumán. Sí, paja, son los boludo. petes de mierda. Otra vez. ¿Qué queda ahora? Lo mismo de siempre. ¿Son dos que ascienden? Sí, al ¿Qué, Dosivi ya ascendió. ¿Qué está entre San Telmo y...? Todo Chicago. Chacarita, Chicago, Por ¿qué mi es? parte, todo, por mi parte ¿Chicago? todo Chicago. Yo digo que es de Chicago. ¿Te gusta la gente de Chicago, mamo, la hinchada? Sí, es un equipo Yo de hinchada, creo- Basta de estos equipos de mierda que no tienen ni cancha, no tienen cancha, no tienen gente. Son bolos, Banco. boludo. Che, Yo Chiquitapia creo que- Masterclass. ¿San Telmo tiene gente? Yo no tengo las putas ideas. Chiquitapia Sí, Masterclass. vos. Tu tío lejano es el hincha Santelmo. ¿Quién más, boludo? No sé por eso. Yo no sé ni La cómo. prima de Ian, bro, que es en San Telmo. Yo no sé ni los colores del escudo de San Telmo. Chicago, sí. Che, un saludo a Ian. Che, Azul un saludo. y celeste. Para mí, Gracias, mami. me la voy a jugar. Para mí, el otro ascenso está entre Quilmes y Chicago. El ganador de ahí. No, ay, esa me final pasás sería me pasás un No, no, es TRT. que ¿Puedo ver? se juegan ahora. Juegan ahora este fin de semana. Ah, es verdad. Juegan entre ellos, se ¿Cuánto eliminan salió? entre ellos. ¿Cuánto salió el primer partido? 0-0, ¿no? Ya O te 1 digo. 0-0, 1-1 creo que fue. En cancha de Chicago. Pero para no? mí sale de ahí el casino. Creo que fue 0-0 en cancha de Chicago. O 1-1 en cancha de Chicago. A ver. Vamos a chequearlo, pero. Chequeamelo. Dame el dato. Ya te digo. Creo. Pero Yo vos decís que me Chicago encantaría tiene cancha. ¿Quién me encantaría, boludo? ¿Quién me de Chicago me encantaría? El que gane ahí quiero que suceda. Porque. O sea, a mí Quilmes me cae bien. Che, Alejo, vos que sos del mundo del streaming. Facundito. ¿Lo viste a Sprint entrenando con Riestra? Lo vi en Twitter. Sí, ¿Lo vieron? sí, en TikTok, perdón. Sí, boludo. Ey, no es tan choto, ¿no, mamo? Vos que sos un boludo, ex dejate jugador. de joder. Es un chiste, boludo, el fútbol argentino es un chiste, Estamos boludo. jodiendo. Pará, fuera de joda, mamo, para vos. Es como. Es un insulto para la gente que se mata Sí, entrenando y nunca boludo, llega a es un primera si le insulto, llegan a dar boludo. minutos. Sí, aparte, No, no, van a dar minutos, Ah, ¿le van a dar, Le decís? van a dar minutos, sí. Igual, puedo decir una cosa, más allá de este meme. Riestra se la rebanca, está sexto o séptimo en el torneo. y Yo pensé que eran. juegan como si... No pierde local. Igual, es como dijo el ogro Fabiani. ¿Qué dijo el ogrito? A mí me paga la latita. Y si la latita dice que tiene que Que- venir no, para está- que siga poniendo plata, Está bien hablado, o sea. Al final del día es un negocio. hay como una todo. lógica y es un negocio. ¿Qué cosa es el negocio? No, y los sponsors, todo lo que tiene en el mundo del fútbol. Los Es que le- la los que latita, les pagan. para. El dueño de la latita es el dueño, El dueño de. Riestra. Por eso. Y le No, pagan. El pero- presidente. El club de los Porque socios. no hay sociedades en el fútbol club de argentino. los socios. El presidente del fútbol. Permitime Vos, Amanda, dudar. ¿dónde poronga está la engancha de Riestra físicamente? ¿En Atrás qué- de la Atrás de la San Ah, Lorenzo. trae la de San Lorenzo. Literal. Y no pueden Ah, jugar ya. a la noche porque no tienen luz. Ah, mirá No vos. tienen torre de luz, en serio. Y aparte porque te roban, en serio. Durísimo. No, sí, es durísimo ese barrio. Y Está bueno. la 1-11-14 ahí. Sí. Claro. Y sí, al toque. Al lado. Al lado, literalmente al lado. Imagínate a Iker Munain. Va ahí a entrenar y después. Se ve que es morir. Se ve que quiere matarla, La boludo. mujer me dice que La quiere morir. Germu, boludo. Sí, sí. No le gustó nada la decisión. Bueno, pero él lo decidió. Al fin y al cabo, él Él tomó es la- feliz. Él, cada vez que tomó la hace un- decisión. ¿Vos él viste que quiso cada vez que venir. hace un gol lo festeja más? Que no sé, boludo. Está re Está contento bien. en San Lorenzo. Sí, igual. Así. Sí, ¿Siente la para- camiseta? ¿Y Yo para creo qué que venís si no? Así Tema. crees un poco. Sí, sí. Dale, Es como era Sergio Ramos que venía a Boca. Y Basta, Paredes, y Paredes, basta, y basta. Paredes. Paredes, boludo, dale. Paredes te banco, pero Sergio Ramos basta de viejo. ¿No bancás a boludo, Sergio va. Ramos? No bancás a Facu, Sergio. Sí, lo banco, tiene una historia de la concha lora, pero amigo, 38 años tiene. me traes todo viejo, boludo, dale, Claro, si pará. se te rompe al mes, ya lo tenés que jubilar. Si me traes como a Cavani, pará. Pero es Sergio Paredes, Ramos. Facu, 30 Paredes lo añitos, rebanco, está- Paredes, pero porque Viene- viene en su máxima... No, y seas Paredes, tipo. Crack. pero repita, ¿Cómo vas a bancar a Sergio Ramos, amigo? Lo Yo banco creo- a Sergio Ramos, pero- lo recontra banco y lo respeto Vamos, muchísimo. Sergio Ramos a Racing, ¿lo firmás o no lo firmás? Sí, Vamos, lo firmo. Bien, Bien. vamos. Bien. Pero yo también lo respeto un montón, ¿eh? Yo digo que para mí, basta los viejos. ¿Vieron que boludo. Gaguito Quintero con tiró un Juanfer? tirito con Juanfer. Ey, yo lo bancaba. para ¿no? allá, Era Mólico, increíble. lo odio, No, lo odio. era increíble si traía Juanfer. Era el arco tipo River Racing Boca. De los tipos que más odio. En la historia del fútbol moderno. Claro, es un estúpido, boludo. Se hace el. 4 Pepas le hicimos de Cruz el otro día. ¿Vieron- El vieron la Euroboca. que hice? ¿Qué es el fracaso para vos? Se hace el filósofo, el pelotudo. Para mí domó Es ahí. un fracasado, Para mí domó. boludo. Le enseñó que con las lecciones y todo, el chaval es un Ay, chat. no, O sea, el chabón eso está- no puede admitir. El chabón no sabe admitir que fracasó. Y no tiene nada malo fracasar, pero fracasó. Hay que darle Y lo tiene tiempo que para mí. admitir. Para mí hay que darle No, tiempo. para pero no mí- hablo de Boca, yo hablo de su vida futbolística y en Racing. Pará, igual fracasó, vamos. Pero en Racing, ¿cuánto tiempo Dio linda tuvo? carrera. en el No, fútbol. bueno, pero. A ver, se entiende a lo que voy. No digo que sea un No, no, fracasado. no, no, el no, no. chabón. Entiendo. Hoy O sea, es un tipo entiendo el punto exitoso. final. Digo que él en cierto momento fracasó. No tiene nada malo fracasar. No, obvio. Pero- Así como tuvo éxito, y se dice que tuvo éxito porque jugó en Real Madrid, porque jugó en Boca. También
también fracasó en una parte de su carrera. Y tiene que decirlo. Sí, yo creo que el tema es el conformismo en un club grande, ¿no? O sea, Boca, sea Racing, que son clubes que tiene que ir y salir campeón. Sí, no te puedes conformar con ganar 3 Exacto. partidos y empatar los otros O sea, 6. o conformarse con, no sé, O con llegar a la semifinal. y eso iba a decir, bueno, perder la mitad, la Copa Argentina en la semi y quedar cuartos en la Exacto, no. yo creo que en los clubes grandes el conformismo no Igual tiene con que el plan- existir. con- Igual para mí, hablando de esto, de los DTs, para mí lo peor fue lo de Gallardo, boludo. ¿La vuelta decís? Sí, la vuelta. Yo lo que le decía a mi viejo es que yo sí soy Gallardo y Gallardo, antes de esto, que fue una pelotudez, pero antes de eso, el chabón máximo ídolo, DT de los mejores de River. Vos no te quedas en tu casa El mejor de con la historia, eso. para muchos. O Sí, te prestás se la a volver jugó, y que se te la pasen jugó, todas se la estas jugó. cosas. Es que igual para mí el chabón Pero- se lo están cogiendo mucho en Arabia. Y para mí el loco se tenía toda la fe de que con la guita que tenía River y ahora que volvía iba a sacar. Pero no solamente Jugaba en guita, la final en su cancha, tenía todo, ¿no? Vamos, vos que sabes, todo para ganar a Libertadores. Y el chabón estuvo a un partido de. Pues si se jugaba en la final en la cancha de River, está. Sí, Pero si ganaban la semi, pero tenían- pasó con Bianchi con Boca en el 2013, que Cuando se tuvo que vuelve. ir por malos resultados. Sí, que no sé, Bianchi. 6 goles San Martín San Juan, Sí. creo algo así. Sí, no. Entonces, Y las vueltas, yo digo que son, las tenés que agarrar, pero. Sí, Yo con, le con dije- pinzas. Lo dije en este programa, todas las vueltas son malas. Yo le dije. sí, lo dijo Hay Mamo. una vuelta que haya sido buena, Mamo, que la tengas grabada así que digas, la rompió, fue, volvió y la rompió más. Yo no recuerdo. Las de Ancelotti en el Real Madrid. Ah, es verdad. Pero el chabón es. Bueno, pero élite, para el élite. Real Madrid lo agarro yo Sí. y lo saco campeón de Banco, la Champions. banco, también, banco, lo Es yo. la única, bueno, es la única que se me ocurre. Bueno, pues puede ser. Pará, como de té estamos hablando, por jugadores sí hay varios. Iba a decir. No, jugar no tiene sentido. Es que Yo jugar lo es otra DT. cosa. Jugar es otra cosa. Estoy, es diablo. estoy pensando detés. Porque. No hay. No sé, ¿eh? No sé, cambia mucho, boludo, el club. Desde que te vas a que volvés. Los jugadores. Para mí lo más difícil en los clubes como River y eso es manejar la cabeza de los jugadores. Sí. Sí. Una vez que vos ya entraste en la casa de los jugadores, ya está. Además de que obviamente prenden la tele y dicen, no sé, Acuña salió a tomar un café, como si fuera, viste, algo malo. Y estás todo el día en la tele, ¿entendés? No, te La vuelve loco. presión- Yo creo que eso te vuelve, como jugador te debe matar la Te cabeza. quema la cabeza. Sí. Sí. Encima hoy en día que se hace todo remediático, cualquier pelotudez que haces sale en todos lados. Y sí, hoy en día estamos todos recontra conectados, boludo. Sí, pero digo como que se juzga todo lo que hacen los jugadores porque es como, para tener la primicia, ¿viste? Lo que dice Juli, se tomó un café y ya está en todos lados y lo están apuntando porque el tipo tiene una vida normal aparte de ser futbolista. Es como que... Che, que nunca los independientes igual que ganaron el otro día. Sí. Todo el quilombo. Ay, qué El CM... Sufro cada Vamos, que- vos lo seguís en Twitter a la CM Independiente. Es un pete. No, es un crack. Ayer clavó con la foto del DT, ¿cómo se llama el DT? Bacarias. Sí. Le pone, vos sos Pistarini y una foto de Bacari con los tres. Eso es lo más grande que hay, boludo. Che, dale, vamos, Facu, para cambiar un poco el tema y ir cerrando un poco el programa. Contame. Viernes a la noche, ¿qué onda? No, ¿Qué yo hacen? estoy matado. El día que tuve hoy. Yo también estoy matado. Mañana tenemos el... Yo estoy matado y mañana tengo que ir a pintar. y después tenés el cumple de Coso. Y después tengo cumple de Gonza. Sí, no. Pero eso mañana. Por eso, pero Ah, digo, pero hoy, tenemos- hoy es viernes de descansar. Ve- 20 años, dale. No, que 20 años, 21, estoy pará. bien. ¿Vos dónde vas a ir? No creo que sea lo Ah, mismo. No sé, Ah, pará, es un pará, hijo no, de no, mi no, puta. no, Él no, viene pará, acá, pará, viene acá a pará. agitarla y no tiene ni un plan, boludo. No es que no creo que salga, o sea, no hay planes. No hay Ya, planes. Por mi parte, dudo que haya Sí, yo lo mismo. Hablar al Tata, capaz tiene que hacer algo. El Tata, sí, dale. No, pero no hay nada. Si el Facu ahora me escribe, me dice, che, hacemos algo, hacemos esto, bueno, puede llegar a ser, pero. El pollo porcel capaz tiene que hacer algo. Ah, puede ser. No tiene un casamiento, dijo. Mañana, le puedes tirar. Él siempre. Pollo por Z estaba en el chat hasta hace 10 minutos. Por eso, vos a porcel le tirás a tomar unas birras y vas, Facu, Juli, que Yo a usted le acabo gusta. de decir que tuve un día larguísimo. Sí, yo sé porque me contaste. Fue duro. Mi día empezó. ¿Qué hice en tu día? No, mi día empezó a las 9 de la mañana, pero pasa que hoy fui a rendir, por eso tuve el día largo. Y viste que cuando vas a, no sé ustedes, pero yo cuando voy a rendir, a mí el cerebro post rendida A me mí queda, me pero pasa lo mismo, me queda tonto. Limado. limadísimo, boludo. Y entonces, bueno, estoy dando lo mejor acá en el programa, pero después de esto estoy para dormir hasta mañana. Yo estoy igual. Tengo sueño. Sí, yo dormí poco además. Dormí 5 horas ayer. No, yo dormí poco también. Así ¿Por que- qué dormiste 5 horas? ¿Porque estás boludo o porque estás haciendo algo? No, realmente por boludo. Me levanté temprano. Si a las 11 me dicen, CC. Por eso. Pero me acosté después retarde y me levanté temprano. Tengo malos horarios de sueño. Yo me tengo que acomodar, boludo. Porque ahora además cuando hagan cosas voy a tener que levantarme a las 7, 8 de la mañana. Eso hace durísimo. Claro, vas a empezar trabajando vos, ¿no? Y sí. Pará, nosotros fuimos de tema. Contá, Facu, lo que te pasó hoy. No tengo nada para contar, Ah, perdón. ¿Solo rendiste? ¿Sí? Pero pará, Está bien, no está bien. no estudiar dije y nada. rendir es bastante, o sea, no. Igual, a ver, capaz que se minimizó bastante, pero no es que solamente rendí. Presenciaste un robo hoy, además de eso. No presencié ningún robo. No era Ojalá, hubiera sido excelente. Bueno, más o menos. Pero casi tuve a... ¿Qué carajo pasa? Yo no me enteré, bueno. No, nada del otro mundo eso. No pasa O sea, nada. pero otro tú eres mundo. literal. Es que Ok. justo hoy fui a la facultad del auto, le pasé a buscar a Alejo y bueno, le conté ahí una pequeña anécdota antes de ir a la facultad nomás.
Pero Alejo piensa que es alta anécdota y no lo voy a contar porque es malísimo. Suave. Ok. Y ¿Y vos, Ale? ¿Qué hice hoy? ¿Qué carajo hiciste hoy? No, me levanté a la mañana, terminé las cosas de facultad. Fui a la facultad. No mucho más. Me fui. A mí me da mucha paja viajar porque últimamente tengo mucho viaje en transporte público. O sea. Ahora. Se pierde mucho tiempo viajando. Sí, boludo. O sea, vos pensás que salí a las 5:20 de la facultad temprano y llegué acá tomándome 2 bondis y un subte 7:20. Casi 2 horas. Literalmente 2 horas. Yo estoy negado a tomarme. O sea, al menos que sea de extrema necesidad. ¿No te gusta el transporte público? Lo odio. Hoy, A mí no- hoy estaba en mis abuelos, no tenía cómo volverme, me pidió un Uber. No, Bueno. tengo la estación enfrente. Bueno. No, lo odio en mi vida, boludo. No, está lo bien, odio. qué sé yo. A mí no me molesta el transporte en sí, sino el momento cuando está muy lleno, colapsado, Yo tarda. odio que tardás El el transporte- triple que tardás en auto. Pero, Es una verga, es una paja. No te dejan la puerta de tu casa. bueno, pero. Bueno, qué pero sé yo. eso me gusta. No, está bien, qué sé yo, se respeta. Son opiniones. Sí, pero bueno, hay gente que no le queda otra. Eso y- iba a decir, a no eso todos me disponen de un refiero. auto y la guita para Menos viajar que todos no los te días en queda auto. otra, claro, eso hablo yo. Si no te queda otra, bueno. No, digo, si yo soy trillonario, le pido a alguien que me lleve, ni siquiera manejaría No, yo, obvio, tendría bueno. un chofer. Pero Si bueno, yo estudiaría en Capital, me lo tendría que tomar el bondi, el tren y el subte todos los días. claro. Como si Como tendría que nuestra ir- humilde realidad. Humilde realidad. Humilde sí. realidad. Pero por suerte me noté que me la senté ahí. Tuve pillo. Ah, sí. Y sí, boludo, salgo menos 10 de mi casa, tranquilo. No, obvio, son elecciones. Cada uno. Ahora Por estoy- eso ahora yo no, estoy- yo no me estoy en quejo, clase yo solo todo. lo cuento. No, me A ver, estoy bueno, quejando. Facu es algo que hablamos con Facu. Que si se podría cursar virtual el 100% Sí, de Facu la le encanta. carrera, Le vuelve loco la idea de cursar no virtual. iría a la facultad. Él. me vuelve loco ir a cursar. Yo, en realidad, cursar a mí me aburre mucho, boludo. Auto te la rendir y listo. A mí me gustaría rendir. Yo he estado cursando con Facu y yo tomaba apuntes o yo estaba concentrado en la clase y no sé, me perdí algo, me doy vuelta, le pregunto y Facu estaba mirando la presentación del iPhone en ese momento. Está bien, cada uno O tiene sea, su... a mí me gusta el desafío de ir a rendir, Cada boludo. uno tiene su manera, qué sé yo, de adquirir conocimiento. Algunos en la clase, otros en la casa y otros no. A mí cada vez me da más paja también. Tomar apunte y todo eso. Sí. Esta época del año ya... Esta época es durísima, boludo. Sí, yo voy matado. Yo tenés tenía ganas. no fui tenés a la ganas. Facu, abrí la compu, puse partido Boca. No, está bien, boludo. Estaba jugando Boca contra no sé quién. Me puse. Vamos, mientras los resultados sean los esperados. Claro, no importa el proceso. No, sí, No, obvio. el fin justifica los medios. Pero bueno, muchachos, ¿les Bueno, parece ir creo que con cerrando esto vamos ya? cerrando. Sí, son casi Agradecer a 9:30. Bequín, como siempre, Ale. Muchas gracias. Otra vez. Nachito, Gracias a Diego, todos. Bequín. Muchas gracias, Vicky. A Juli, que trajo a Ian, y a Ian de nuevo, aunque no gracias está a acá. Aquí, gracias a Improx. Al hacker, lugar. que como siempre, nuestro, Al hacker, que nuestro está ahí. productor, que se porta siempre bien. A Ian por haber venido. Por haber venido. A Mamo, a Facu, a Juli, y a mi persona como siempre por estar. Y el viernes que viene nos vemos con otro programa y otro invitado más. Otros. ¿Hay otro invitado? Otros. ¿no? Otros, ¿cómo Plural. otros? Claro. Está cerrado. Sí, está cerrado. Bueno, se ¿Cómo, hablará que- más. cómo plural? ¿Por qué No plural? pasa nada, se hablará Porque- más el viernes que viene. Por ahora lo cerramos acá. Bueno. Nada, muchas gracias, Nos vemos, gente. gente. Nos vemos y buenas noches Buen fin y para felices todos. Pascuas. Chau, chau. Buenas noches, gente.